¿Qué tal? Buenos días. Nos vamos en directo en Conectados al Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta. Allí el doctor y exconsejero del Gobierno de la ciudad, Javier Guerrero, vuelve a sentarse en el banquillo acusado de injuriar y calumniar al director del Centro de Realojo Temporal La Esperanza, al que el 30 de septiembre del 22 acusó de coaccionar y extorsionar a subordinados y niños tutelados con el propósito de que le imputasen los comportamientos que acabaron con detención y posterior entrada en prisión por abusos sexuales. En directo, Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta, Raúl Llamas, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente, el doctor y ex consejero del Gobierno de Viva se sienta hoy, esta mañana, de nuevo en el banquillo, precisamente tras esa puerta que tengo a mis espaldas. El juicio acaba de comenzar, como bien decías, lo va a hacer ante el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta, acusado de injurias y calumnias contra el director del Centro de Realojo Temporal de La Esperanza. Unas declaraciones que, como recordabas, tenían lugar el 30 de septiembre de 2022, cuando lo acusaba de coaccionar y extorsionar a subordinados y a menores tutelados para que le imputasen unos hechos que fueron los que terminaron con el detenido y en prisión acusado de abusos sexuales. Hay que recordar, Susana, que mientras este proceso el de abusos sexuales continúa su marcha, Javier Guerrero ya fue absuelto a final del pasado año también por injurias y calumnias, en este caso contra el responsable de SAMU en La Esperanza. Unas declaraciones que tuvieron lugar el mismo día de la misma convocatoria pública ante los medios que se juzga esta mañana aquí. Fue absuelto en ese caso por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1, que consideró que para considerar que haya calumnia se debe de hablar de hechos concretos y no genéricos, que es a su juicio lo que hizo Javier Guerrero con respecto a Rafael Gallardo, como decimos, responsable del SAMU en La Esperanza. Ya por último, Susana, decirte que el Código Penal contempla para estos hechos una pena máxima de 24 meses de prisión. Unos hechos que, para recordar, son el imputar un delito con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Eso es la denominación jurídica de calumnia y eso es por lo que se juzga esta mañana aquí a Javier Guerrero. Susana. Gracias, Raúl. Seguimos conectados con la línea abierta para que nos pidas paso en cuanto haya cualquier novedad respecto a esta sesión. También hablaremos hoy en Conectados de la evolución en Ceuta de la violencia de género, evolución durante el último año. Lo haremos con la responsable de la unidad de la lucha contra la violencia hacia la mujer de la delegación del Gobierno, Livia Rosales. En el primer trimestre de 2025, Ceuta registró 60 denuncias por violencia de género. Actualmente hay 260 casos activos. Y también conectaremos con los responsables de seguridad aérea del Cuerpo Nacional de Policía para conocer todas las medidas preventivas de seguridad de cara a la Semana Santa, también la labor que va a realizar esta unidad de cara a la garantía de la seguridad de la ciudadanía durante la Semana de Pasión y conocer qué labores realiza esta unidad, también lo que han aportado a las últimas macrooperaciones realizadas en Ceuta. Son las 10:03, casi 4 minutos de la mañana de este jueves 3 de abril. Vamos a conocer en este punto cuáles son las previsiones para esta jornada. Aquí las tienen en pantalla. Vuelve la lluvia, la previsión es de cielo muy nuboso con precipitaciones ocasionales débiles a moderadas, más probables y frecuentes de madrugada y al anochecer. Las temperaturas continúan en la mínima en torno a los 15 grados, la máxima desciende hasta los 20. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana de este jueves 3 de marzo, se lo avanzábamos en el sumario. Vamos a repasar la situación, a conocer el escenario, la radiografía actual en Ceuta en torno a la violencia de género. En los últimos días, en los medios de comunicación venimos hablando, venimos contando noticias acerca de detención, incluso sentencias por violencia machista, también por acoso sexual, y vamos a valorar y hacer una lectura de todas estas situaciones y también de cómo va evolucionando
la violencia contra las mujeres en Ceuta en el último año, con la responsable de la Unidad de Violencia contra la Mujer en la delegación del Gobierno, Olivia Rosales. Muy buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo valora la responsable de la unidad de la lucha contra la violencia hacia la mujer, su responsable en Ceuta? Pues hacemos una radiografía, como tú bien dices, y ha habido un aumento de casos de un 9% con respecto al año pasado. Actualmente tenemos 259 casos activos en Biogen y por suerte solo tenemos, de esos 259, solo uno de ellos es alto. Si hacemos una comparación con respecto al 2024, las cifras que barajamos, las estadísticas las cerramos a 31 de enero. Este año tenemos 260 a 31 de enero y en el 2024, como digo, un 9% menos, 237. Entonces, siempre hago la misma lectura, ¿no? Mientras haya un aumento, no es que haya un aumento de los casos, sino que hay un aumento de las denuncias. En lo que llevamos de año ya te he dicho que había 60 denuncias en este primer trimestre aquí en Ceuta y bueno, eso es lo que te puedo 60 comentar. denuncias en un trimestre. Sí, sí, más o menos lo mismo que el año pasado. Se mantienen, por tanto, Sí. los datos de... Sí, hay una variación escasa. Lo que venimos un poco ahora más preocupados es con el tema de las agresiones sexuales, como tú bien has dicho. ¿Vale? Ya no es abuso, ahora son agresiones y esa es la parte en la que estamos ahora un poco más centrados. ¿Y a qué cree que se debe ese incremento de las agresiones? ¿Tenemos datos en cuanto a agresiones? Sí tenemos datos en cuanto a agresiones. Creo que barajamos 13 agresiones sexuales en Ceuta en lo que va de año y se debe, yo creo que a una falta de educación afectivo-sexual, creo. Al final, la información que reciben nuestros jóvenes o que recibimos con respecto a este tema es la que nos da Internet, la que nos dan las redes. Entonces, ya Lalo Gils planteó en su exposición de motivos que la educación afectivo-sexual tenía que ser una prioridad y tenía que darse dentro de los centros educativos. Lo único que falta es desarrollarlo normativamente, pero estamos en ello. Y con respecto al aumento del 9% durante el 25 respecto al 24, ¿cree que la lectura es que se debe a que se animan más las mujeres víctimas a denunciar o hay algún otro factor que pueda ser considerado como parte de este incremento? Si preguntas si es que ha habido más violencia o si es que hay más violencia ahora que antes, no te puedo decir, porque lo que hubiera en casa de cada uno, yo me aventuraría y te diría que realmente es que las campañas funcionan y que la gente está dispuesta a tolerar menos o antes se toleraba más de lo que se tolera ahora, porque las denuncias no solo provienen de las perjudicadas, de las víctimas, ya cada vez hay más del entorno familiar que se atreven a dar el paso y creemos que esto es la conciencia de la sociedad, porque al final, como siempre te digo, es una responsabilidad de todos, no solo de las víctimas o de las instituciones, es responsabilidad de toda la sociedad denunciar este tipo de circunstancias. Tenemos aquí una tabla de los casos activos con los diferentes niveles de riesgo a 31 de marzo de 2024, que son, la primera de las columnas es 2024, hay 260 casos activos, riesgo alto 1, riesgo medio 70, riesgo bajo 119, riesgo no apreciado 69. Sí, estas son del 2025. De 2025. Sí, no del 23, del 2025. Y en el 24 son 138, 1 riesgo alto, 94 riesgo medio, riesgo bajo 97 y no apreciado 46, sí. Esas son las cifras en comparación. Que no es significativo, tú puedes decir, pues ha habido un cambio muy significativo de lo que había en marzo del año pasado a lo que hay en marzo de este año, porque estamos hablando de 120 más, pero no es tan significativo porque luego durante todo el año se van compensando y al final, ya te digo, un 9% más respecto del año pasado no son esas cifras. Igual en el primer trimestre hubo una bajada, pero hubo un repunte en el segundo. Y de estos casos activos, ¿cuántas son menores? Pues sí lo traíamos apuntado, creo que había 10 menores, sí, 10 menores de 18 años a día 31 de enero del 2025, 62 entre 18 y 30 y la cifra más elevada es en el rango de edad entre 31 y 45, que son 88.
Luego ya de más de 65 tenemos una y de 46 a 64, 28. La mayor cifra está entre 31 y 45, que tenemos 88. Menores tenemos 10 y es un dato alarmante porque para mí entender son muchas. Y con respecto al año anterior, ¿cómo ha sido la evolución o se mantiene también? Se mantiene, la mantenemos. Creo que el año pasado había 9, una más. Entonces, una más, una menos. Al final, cuando acaba el año, ya te digo que se van compensando con otros meses. Por eso estamos haciendo tanto hincapié en educación sexual dentro de los centros educativos, que es lo que estamos ahora inmersas de la unidad. ¿Y cuántas mujeres tienen la protección de Atempro? Los datos de Atempro, tenemos mujeres con órdenes de protección, tenemos 197 de los 260 casos activos, y con el dispositivo Atempro creo que teníamos 17, espérate, te lo voy a... Es que he sacado tantos datos. Atempro, sí, en enero del 2025 tenemos 12, en enero del 2024 teníamos 14, 2 más con el dispositivo Atempro. También las llamadas al 016 también han aumentado, y no solo por parte de las víctimas esas llamadas, sino también por parte de sus familiares. Pues un 9% de incremento de la violencia machista en la ciudad, incremento también de las agresiones sexuales. ¿Qué medidas se están implantando y qué medidas tiene previsto poner en marcha la Administración para reducir estas cifras, estos datos? La educación es importante, es de lo más importante. Entonces, trabajar con el alumnado la educación afectivo-sexual lo vemos fundamental. Por eso, desde que inició el curso, nos reunimos con la Dirección Provincial de Educación para elaborar un protocolo para prevenir violencia sexual dentro de las aulas, dentro del instituto. Entonces, cuando digamos tolerancia cero, realmente sea tolerancia cero. Entonces, esto no puede ser de estoy en un patio, estoy en un recreo y viene una chica, un chico, fulanito me ha tocado el culo o me ha dicho, y que la respuesta nuestra como docente sea, bueno, pues no te acerques a fulanito, pues tira para otro lado. No, hay que enseñarles que hay determinadas cosas que no se pueden permitir, o conductas que antes sí estaban toleradas, ahora ya no las podemos tolerar. Entonces, acordamos elaborar un protocolo, y desde el mes de septiembre nos estamos reuniendo con los orientadores de los centros educativos de secundaria para elaborar este protocolo. Entonces, mes a mes vamos avanzando o incidiendo en un determinado punto para que realmente, como luego son ellos los que lo tienen que implementar, no se haga desde la unidad y ya la toma, aquí tienes el protocolo, ingéniatelas para aplicarlo, ¿no? Sino entre todos se van dando ideas, nociones de cómo se pueden implementar, de cómo se pueden aplicar, de cuáles pueden ser esas sanciones, y también, sobre todo, educar no solo a los niños, sino también a toda la comunidad educativa de lo que se puede y lo que no se puede, haciendo mucho hincapié sobre todo en el consentimiento. ¿Y qué respuestas está recibiendo de esas iniciativas? Ya te digo que no lo tenemos terminado, tenemos la última sesión prevista para después de Semana Santa, y ahí ya sí lo tendríamos listo para implementarlo en el curso 2025-2026. Lo que hemos empezado es hacer una primera toma de contacto, y desde el mes de septiembre hemos dado formación a los tutores para que ellos luego implementen dentro del aula esta formación en educación sexual, que con educación sexual no hablamos de maneras de hacer, o como hablamos de comportamientos que son permitidos, que son aceptados, y otros que no. Cuando hablas con el alumnado, muchas veces te das cuenta de las pocas nociones que tienen respecto de lo que se puede y lo que no se puede. Bueno, como yo ya he dicho que sí, sobre todo hacemos hincapié en la retirada de ese consentimiento. En cualquier momento puedes cambiar de idea, tanto hombres como mujeres, y esto no es para protegerlas a ellas, es para protegerlos a todos, que todos tengan conciencia de lo que hay y de lo que no hay. Entonces, se le dio una formación a los tutores para que dentro del PAT, del Plan de Acción Tutorial que tienen los centros educativos, puedan implementar esta serie de actividades. Nos encontramos con centros donde ha habido una implementación buenísima de estas unidades de trabajo, y otros centros en los que, no que los profesores fueran un poco más reacios, pero sí es verdad que a lo mejor se sentían desbordados con el tema o incapaces de plantear determinadas cuestiones, determinadas actividades, bien porque el grupo
sea un poco más disruptivo, o bien porque sean un poco más jóvenes, o bien porque sean demasiado mayores. Entonces, desde la unidad se les prestó el apoyo necesario y estuvimos yendo a esas sesiones directamente con el alumnado. Ha habido algunos en los que han sido ellos los que lo han implementado y otros en los que hemos tenido que ir a echarles una mano, y nosotras encantadas, porque todo lo que sea educar, al final creemos que es prevención. Eso en cuanto a recursos preventivos, ¿qué recursos hay ahora en marcha de protección a las víctimas? Ahora de protección tenemos lo que tenemos. La ODAC se ocupa de los riesgos no apreciados y bajos, y la UFAN se ocupa de los medios y los altos. Entonces, las víctimas están protegidas en ese sentido porque, por suerte, tenemos una fuerza de cuerpos de seguridad que hacen muy bien su trabajo. Como recursos futuros, pues a ver si podemos contar de una vez con el centro de crisis y lo podemos terminar. Recientemente estuve yo en Madrid y volví ayer, y es una de las grandes preocupaciones de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, porque estamos hablando de más de 1 millón de euros que se ha dado para este proyecto y que esperamos pueda salir adelante, porque los plazos ya estamos en una prórroga y tenemos la esperanza de que la consejería al final lleve a cabo. Los trabajos parece que van que están en marcha con el objetivo y la esperanza de que se cumplan los plazos y podamos contar en breves meses con esta... Deberíamos, porque si no lo tenemos terminado, creo que son 3 o 4 meses, habría que devolver los fondos y eso sería fatal para nuestra ciudad, porque es un centro totalmente necesario. ¿Qué puede aportar ese centro a esta lucha? Pues es un centro 24 horas, entonces a lo mejor te ocurre algo en un momento dado y si no tienes dónde acudir en ese momento, a lo mejor luego ya al día siguiente, con la cabeza más fría o habiendo recibido información, leyendo en internet determinadas noticias, tanto buenas como malas, porque al final cuando nos pasa algo buscamos en internet y según la respuesta que obtengamos, así actuamos. Entonces yo creo que como va a estar abierto 24 horas, en ese momento vas y puedes tomar una decisión, recibir un apoyo educativo necesario, que te cuenten las posibilidades que tiene, las opciones que tiene en cualquier momento. Ya te digo, 24 horas, entonces contar 24 horas con expertos en la materia que nos puedan echar una mano, creo que estaríamos en el top de este tema. Decía que se han incrementado las denuncias, que se incrementan los casos a su juicio porque las víctimas y también el entorno de las víctimas tienen menos pudor a la hora de poner denuncias. El caso es que sigue habiendo. Sigue habiendo, sí. Sigue habiendo situaciones de violencia de género. Si hay denuncias es porque hay situaciones. ¿Qué se está haciendo mal para que siga habiendo 260 casos activos en Ceuta, para que siga habiendo víctimas mortales a nivel nacional? ¿Qué se está haciendo mal o qué se podría hacer mejor? Yo creo, siempre lo digo, que al final la violencia es estructural y venimos... cuesta mucho cambiar una mentalidad. Entonces, lo que para ti o para mí puede ser algo incuestionable o innegable, que se dé una situación o que vivamos una situación de violencia y automáticamente digamos, esto no lo voy a tolerar, hay mujeres que todavía toleran esto. Por muchísimas causas, ya sea por dependencia económica, ya sea por miedo, ya sea por el que dirán. Entonces vivimos en una sociedad donde hay todavía personas que piensan que una separación o un caso de violencia no tiene por qué salir del entorno familiar. Padres, madres, vecinos que dicen, no, esto es algo que si hay que arreglarlo en casa, tiene que salir en casa, tiene que seguir. Entonces cada vez hay más, porque cada vez son más las personas que realmente dicen basta, pero hay otras que no y que lo sufren en silencio y lo padecen en sus casas. ¿Por qué? Pues porque, como te digo, es algo estructural, es un problema que no hemos recibido la educación oportuna o pertinente. Entonces somos nosotros como sociedad los que tenemos que decidir cambiar y darle la vuelta a esta situación. ¿Va lento ese cambio? Claro que va lento, claro que va lento. Estamos cambiando el estilo de vida de lo que antes ocurría. No es que antes todo el mundo padeciera violencia, pero la que la padecía se callaba y era algo que vivía en su casa, a lo mejor ni siquiera con sus más cercanos. Y poco a poco ahora yo creo que las campañas de sensibilización y de concienciación hacen que ya te cuestiones esto y digas, oh, pues a lo mejor esto ya no es tan normal.
como estamos incidiendo con el tema de los menores, a lo mejor ahora los niños llegan a casa y dicen, oye mamá, pues esta situación no es normal, porque yo lo he visto en el colegio y esto no es... Entonces cuesta mucho cambiar esa mentalidad. Vamos lentos, sí, lentísimos. Yo no creo que vivamos el fin de la violencia, ni tú ni yo. Tremendo. Pero todo lo que podamos avanzar. Hay quien cuestiona los datos de violencia de género, la existencia incluso de violencia de género, la veracidad de muchas de las denuncias por violencia de género, incluso alegan como motivación que hay mujeres que denuncian de forma falsa para recibir algún tipo de subsidio, optar a algún tipo de plaza laboral, profesional, de trabajo. Además viene con datos de subsidio y demás. ¿Qué tiene que decir a la negación de la violencia de género? La negación al final nos hace daño a las víctimas que realmente pasa. Y yo digo, si realmente tú piensas que alguien te ha denunciado injustamente, tú vas a por todas. ¿Cuántas condenas hay hacia mujeres por denuncia falsa? En Ceuta creo que el año pasado ninguna. Entonces, si a mí alguien me denuncia por algo que yo he hecho y yo sé que es mentira, yo voy a por todas. Y a esa mujer la condenan por denuncia falsa. Y no es el caso. Entonces, es el cuento de, como tú bien dices, los negacionistas, de no, esto no es verdad, no, lo hacen para el subsidio, no, lo hacen para conseguir una ayuda. No es verdad, no es verdad. ¿Cómo se demuestra? Pues se demuestra de cuántas mujeres hay condenadas por este tema, por presentar una denuncia falsa. Ninguna, por lo menos aquí en Ceuta. ¿Cuántas mujeres reciben ayuda por ser víctimas de violencia machista? Pues creo que pusimos aquí los datos, las que están recibiendo el subsidio. 52. 52. En enero y del 25, 52 y en febrero 62. ¿A ti te parece que de 250 casos o de 260 casos que tenemos, que 52 reciban el subsidio, te parece que el resto es mentira? Es que las cifras hablan. Si tenemos 260 mujeres maltratadas y de esas 260, 50 reciben el subsidio, es que realmente no hay violencia y lo hacen con un fin superior o un fin, digamos, poco honesto, que es acceder a una ayuda. No, Susana, yo creo Vamos a poner el foco ahora, si le parece, en el agresor. Venga. Hay 259, 260 casos activos actualmente, fecha 31 de marzo del 24. Actualmente, ¿cuántos agresores hay y cuántos agresores cumplen condena? Hay 256 agresores y de esos 256 la cifra de los que están en prisión también la teníamos. Es que tengo aquí un montón de datos, porque luego me preguntan muchas cosas, pero luego no los encuentro. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, a mano? 47. ¿47 cumpliendo condena? 45. 45 cumpliendo condena. Pues de los 256 agresores, 47 cumpliendo condena. Es una cifra, yo creo que considerable. La mayoría es por... No reincidentes, sino por incumplimiento de la orden de protección. ¿Vale? Si tienen una medida, incumplen esa orden de protección, entonces automáticamente ingresan en prisión. Ahí, en 2024 hubo 121 órdenes de protección solicitadas, de las cuales fueron adoptadas 117. Solo 4 que no se apreció, ahí doy yo un reconocimiento a nuestra Administración de Justicia, ¿no? que prevalece el interés de las mujeres que en algún momento se sienten desprotegidas o se sienten con miedo. Yo lo hablaba el otro día con una señora que se acercaba por allí. Al final el miedo es algo insuperable y que no podemos buscarle una explicación de por qué. Yo decía, pero ¿por qué? ¿O por qué le da miedo? Si te ha hecho algo, se ha acercado, y es que el simple hecho de saber que está ya le genera algún tipo de trauma, de complejo, de miedo, de salir a la calle. Esto no podemos cuestionarnos si realmente esas mujeres tienen o no tienen miedo. Claro que lo tienen, si no, no lo dirían. Entonces, de hecho, se ve que hay 47 hombres que están en prisión
no es porque sí, no es por violencia de género, de que en algún momento dado has tenido una disputa, porque no se ingresa en prisión por una agresión, ¿vale? Se ingresa en prisión porque tiene que darse alguna cosa más. Después siguen adelante también los cursos de reeducación de maltratadores, que ahora ya es obligatorio hacerlos. En el momento que tienes una condena por violencia de género, tienes obligación de hacer el curso de reeducación. ¿Qué resultados se están obteniendo de esos cursos de rehabilitación para agresores? Yo creo que son buenos, porque además, si miras los datos, al final salen los reincidentes, pero no salen los que no reinciden. ¿Y cuántos son reincidentes? Reincidentes muy pocos, no sé si un 10% de los condenados. Entonces, es poco en comparación con si tú tienes una conducta de agresividad, es normal que en poco tiempo vuelvas a tenerlo, pero cada vez son menos los que reinciden. Entonces, me atrevería a pensar que el curso de reeducación que está haciendo el CAM sirve para algo. Entonces, de todos los condenados por violencia machista, entonces reincide un 10%. El año pasado un 10% volví a tener, entonces me parece una cifra válida, teniendo en cuenta que quien es agresivo pues cuesta digamos, volver a llevar al redil a una persona que ha salido de esa zona. Pero... A nivel nacional, bueno, sigue habiendo víctimas mortales, ya en lo que llevamos de año, creo que se han sumado 6 víctimas mortales ya, desde que hay registro, desde 2003, 1.363 menores de edad. Se sigue hablando bueno, pues entre las diferentes autonomías, las unidades, las oficinas y delegaciones responsables de la violencia de género. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta para seguir luchando contra esta lacra social, aparte de la educación, Livia? La educación sobre todo y la sensibilización también, sensibilización de la sociedad. Hacemos hincapié en que este no es un problema únicamente de la víctima o de los agresores. Yo lo hablaba el otro día, cuando hay un caso de violencia de género no hay una víctima, hay muchas víctimas y un único agresor, porque evidentemente la exmujer o la mujer, la que padece esa agresión, es la víctima principal, pero luego dejas un montón de víctimas alrededor. Madres, padres, hermanos, gente que sufre. Ayer precisamente conocíamos un caso que se está investigando como violencia vicaria. Hablábamos de una niña de 5 años asesinada por la pareja de la madre. Entonces, al final el agresor quiere hacer daño a la mujer y lo hace con los medios de los que dispone. Muchas veces es como, bueno, a mí pégame, ya no me duele. ¿Qué me duele? Me duelen mis hijos, me duele mi familia. Y la hoja de ruta es complicada porque se trata de cambiar un sistema que viene actuando de una manera. Por eso lo principal, aunque yo me repita, es la educación. La educación y la sensibilización. ¿Cree que se detecta o que a nivel global, a nivel social, a nivel general, sabemos dónde está la línea roja? Yo creo que sí, que sabemos, a nivel de víctima dices tú, a que nivel una de mujer víctimas, diga... pero no solamente la mujer, sino también el entorno de las víctimas. Sabemos desde qué momento ya pasa una actitud, pasa a ser violencia. ¿Desde qué momento? A lo mejor no es un momento determinado de decir, a partir de que ocurra esto es cuando va a ser violencia. Es a partir de que a mí me salte el chip y yo diga, esto no es normal. O a lo mejor para mí es normal y cuando lo comento en mi grupo me dicen, pues no, chica, esto no es normal. Entonces, por eso te decía que es una labor de toda la sociedad en su conjunto. Si tú tienes conocimiento de que tus vecinos se están peleando, ¿por qué bajas la persiana y dices, esto no es cosa mía, esto es problema de su casa? Pues a lo mejor ya son más los que se atreven y dicen, esto no es normal, o a la que tenga ocasión voy a decirle a esta mujer que esto no es normal. Ahora se han formado los funcionarios de la Administración General en violencia de género para establecer puntos violeta en el organismo dependiente de la delegación del Gobierno, y eso ya es un punto a favor. Estos funcionarios decían, estaban muy implicados en esa formación, ¿no? Y decían, vale, si yo detecto esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Y la gente estaba como muy... ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y cómo puede detectar un funcionario en un mostrador
que puede haber ahí un caso, posible caso, hipotético caso de violencia de género. Se les ha dado la formación para que lo detecten. A lo mejor hay una pareja y él no la deja hablar, o ella se muestra reacia a entablar conexión visual con el funcionario, o él le coge, no, tú cállate que no sé cuánto. Eso puede ser síntomas de que algo no está normal, de que algo está pasando. Entonces, las herramientas que se le han dado a los funcionarios son para poder detectarlo y poder quedarse a solas con esa mujer y ver si realmente va todo bien. Pues con la excusa de ven que necesito una fotocopia de esto, o acércate que necesito que me firmes aquí y tengo la máquina rota, vamos al ordenador de mi compañera. Con esa excusa, a lo mejor arrastrar a la víctima a otra zona donde ella se sienta con libertad de hablar y a lo mejor ella tiene la capacidad o la posibilidad de informar al funcionario de que algo no está bien, o llamarla con una excusa posterior para que se pase por la oficina en otro momento. Cosas así, ese tipo de herramientas se les ha dado. Entonces están cada vez más implicados en no dejarlo pasar. Lo fácil para todo el mundo es mirar hacia otro lado, ¿no? Y decir, esto no va conmigo, yo qué necesidad tengo de meterme en este berenjenal. Precisamente estamos viendo imágenes de un posible caso de violencia de género que contábamos aquí en Conectados, en la televisión pública. La semana pasada la intervención de la Policía Nacional ha sido a raíz precisamente de la denuncia de los vecinos. Hablaba antes de las llamadas al 016, que, bueno, pues en lo que va de año en Ceuta, recuerden que 016 es el número de teléfono al que pueden llamar para denunciar cualquier caso o cualquier sospecha de caso de violencia machista. Es un teléfono gratuito, no queda registrado en la factura del teléfono y como decimos, es uno de los modos, de las herramientas para poder denunciar casos de violencia machista. ¿Qué valoración hace del número de llamadas que se han recibido en Ceuta o que se han hecho en Ceuta al 016? Pues hemos recibido 2 llamadas menos que el año pasado, pero bueno, pues 10 usuarias me parece que es un servicio que está ahí para atender, y que también hay otras, no solo el 016, entonces las mujeres al final terminan conectando con otro tipo de instituciones, no solo con el 016, ahora ya también en cualquier punto violeta, con el centro asesor, la consejería, la delegación, entonces la policía directamente, el servicio sanitario. 10 llamadas, pues bien, más o menos en la línea del año anterior, que fueron 12. Teniendo en cuenta que ha habido 60 denuncias, 10 llamadas, es un dato que le parece bien a la... Sí, me parece bien. Pueden ser, dentro de esas 10, pueden ser de esas 60, ¿no? Esas llamadas, o a lo mejor no, a lo mejor algunas se quedan en el camino. Podemos pensar, siendo optimistas, que esas 10 llamadas terminaron en denuncia. Entonces, bueno, pues es un punto positivo. Otras que a lo mejor no necesitaron llamar para darse cuenta de que realmente estaban padeciendo violencia de género y se fueron directamente a denunciar. Puede ser, si es que estos datos no los tenemos. No sabemos cuántas mujeres maltratadas había en un momento dado, no sabemos cuántas hay a día de hoy, solo sabemos las que denuncian. Y ya para finalizar, señora Rosales, hablábamos al principio del incremento de casos, no solamente de violencia machista, violencia de género, también se están incrementando los casos de agresiones sexuales, se están incrementando los casos de acoso sexual. En este sentido, contra estos delitos, ¿en qué línea se trabaja desde la unidad de lucha contra la violencia hacia la mujer? Nosotros trabajamos, como te he dicho, con los jóvenes, sobre todo, porque al final la desinformación o la información que tienen de Internet al final es una información errónea. Entonces, educarles en educación afectivo-sexual es importante para que sepan qué pueden y qué no pueden. En esa línea, la juventud es sobre todo, de hecho, los casos de agresiones sexuales son sobre todo en personas jóvenes. De jóvenes a jóvenes. Es muy raro de personas en una edad más adulta que se produzcan estas situaciones. Entonces, educación si es que no queda otra. Es una de las grandes preocupaciones de la Policía Nacional en cuanto salen los datos de tipos delictivos. Es uno de los tipos delictivos que más se ha incrementado, y la lucha contra ese tipo de delitos es una de las grandes preocupaciones de la Policía Nacional en general y de la UFAM en particular.
de todos, de la UFAN en particular, de la policía, de las familias, de todos, porque tú no estás preocupado solo en las familias que tienen niñas o adolescentes, también las que tienen niños, porque tú dices, a ver si en un momento dado el niño o la niña no va a saber controlarse o no va a saber... Por eso hacemos tanto hincapié en el tema del consentimiento, porque es algo de lo que realmente los jóvenes desconocen. Cuando tú les hablas, o una de las preguntas más habituales que suelen hacer en los puntos violeta es si yo cambio de idea o ya no puedo porque ya había dicho que sí a una determinada situación y ahora ya tengo que seguir adelante con sus últimas consecuencias. No, chicos, no es así en cualquier momento. ¿Eso lo preguntan las chicas? Sí. Sí, decían muchas que habían mantenido relaciones sexuales. Estos son encuestas anónimas que hacemos en los centros. Entonces, muchas de las preguntas o muchas de las situaciones que ellas planteaban es que a lo mejor habían tenido relaciones sexuales porque en un momento dado les apetecía y luego les dio vergüenza o les dio apuro decir, pues que ya no quiero. O que a lo mejor decían que ya no quiero y ese ya no quiero no era verbalizado de una manera tan contundente o de una manera que fuera apreciada por su agresor o por su pareja, por su novio, y a lo mejor muchas de esas sí que no terminan denunciándose porque es algo que yo te dije que quería hacer. Luego cambié de idea y a lo mejor yo no fui consciente de que esa situación que he vivido realmente es una agresión sexual. Es lo mismo que el tema de la violencia de género. Yo no era consciente a lo mejor de que, o una mujer, de que estaba sufriendo violencia de género. Y a lo mejor con todos los programas de sensibilización que hay, es cuando yo me he percatado de que realmente hay un problema. Pues con la educación sexual pasa exactamente igual y con las agresiones sexuales pasa exactamente igual. Conductas que a lo mejor son toleradas porque yo he dicho sí y ahora ya no. Y esto es un gran avance que se consiguió con la LOGILS. Ahora lo que hace falta es llevarlo a cabo e implementarlo. Es una obligación. Ya te digo, en el preámbulo y en la exposición de motivos de la ley se establece que esta educación afectiva sexual hay que llevarla y hay que implementarla dentro de las aulas porque creemos que es fundamental. ¿Los cambios legislativos han favorecido el trabajo que se está llevando a cabo en esta lucha? Yo creo que sí, que sin ellos hubiera sido imposible. ¿Con qué base legal me presento yo en un instituto y digo, vamos a dar una charla sobre violencia sexual? No, perdona, ¿cómo que vamos a dar una charla sobre violencia? Los cambios normativos, los cambios legislativos son importantes. Lo que hace falta también es un desarrollo reglamentario que se van llevando poco a poco a nivel de comunidades por un tema de competencia. Por ejemplo, en Navarra, en enero del 2025 se han implementado actividades educativas sexuales dentro del aula para poder llevar una formación en educación afectiva sexual y que al final los niños y niñas, los jóvenes y las jóvenes sepan de qué están hablando, hasta dónde pueden llegar y que esa desinformación que reciben constantemente a través de Internet sea una información un poco más real y más veraz, más que nada porque viene de las instituciones públicas. Pues Livia Rosales, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas estadísticas, este incremento de la violencia de género en Ceuta en el año 2025 del 9%, en lo que llevamos de año. Se han registrado ya 60 denuncias por violencia machista y 260 casos activos, la mayoría, 125, de mujeres en edad comprendida entre 31 a 45 años. Hay 10 menores ahora mismo víctimas de violencia de género y recordando ese número 016, el número de teléfono al cual pueden llamar o enviar un WhatsApp de forma gratuita, no deja rastro en la factura del teléfono y pedir ayuda ya para una víctima mortal de forma particular o para las personas de su entorno que entiendan que pueda estar necesitando ayuda. Muchísimas gracias. Y esperemos que, aunque se incrementen, aunque se aumente el porcentaje de personas y de mujeres víctimas que se atrevan a denunciar, sobre todo que bajen los datos porque baje también este tipo de comportamientos. Gracias a ti, porque además siempre nos das voz a la unidad y sin vosotros, sin la visibilidad que nos dais vosotros, no podríamos llegar a todo el mundo, así que gracias a vosotros. Muchísimas gracias, un placer, Livia. 39 minutos pasan de las 10 de la mañana. ¿Qué tal si hablamos ahora de inteligencia artificial? Aludía a la importancia que tiene la educación
llevar también a las aulas estos trabajos, estas iniciativas en cuanto a sensibilización para seguir luchando contra la violencia sexual, contra la violencia machista en general, contra las agresiones sexuales y el acoso en las aulas. Vamos a hablar ahora sobre los riesgos y también los beneficios que puede aportar al aula, a la educación, la inteligencia artificial. Rafael Morales, muy buenas de nuevo. Cuéntanos, ¿dónde estás? Susana, pues estamos, ¿qué tal? Buenos días en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, donde esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, en la Sala de Usos Múltiples, se va a celebrar esa tercera tertulia dialógica basada en la inteligencia artificial, que precisamente Tula Fernández es la coordinadora y quien va a moderar. Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Estamos con el chip de la inteligencia artificial en modo también educación y se va a centrar la temática en abordar y analizar esas ventajas, esas oportunidades y amenazas, ¿no? Claro, creíamos que el tema era absolutamente pertinente y, de hecho, el interés que ha suscitado esta tertulia dialógica así lo confirma, ¿no? Está claro que lo tenemos ahí, que es un elemento, una herramienta muy poderosa y está por ver si tanto docentes como alumnado, como familia, porque en la educación somos todos uno, estamos preparados para recibir las oportunidades o los riesgos que se nos presentan desde la inteligencia artificial. Y todo ello analizando esta inteligencia artificial, vamos a decirlo así, desde cabezas pensantes, desde la inteligencia natural, por denominarla, del grupo de personas que esta tarde van a reflexionar, tanto filósofos, profesores dedicados a la TIC, alumnados de la Universidad de Granada, también de bachilleratos. Sí, hemos querido contar con un plantel de colaboradores amplio y para que puedan acercarse a lo que es el planteamiento de la inteligencia artificial desde diferentes miradas, que es lo que creemos que enriquecerá el debate, ¿no? Así que contamos, por supuestísimo, y los nombro en primer lugar, a alumnado, porque el futuro es suyo y nosotros aquí trabajamos para ello y evidentemente son los que van a ser realmente usuarios reales del mundo, no vamos a utilizar la palabra dominada, pero sí, ¿no? Pilotada sobre la inteligencia artificial. Así que vamos a tener una representación de alumnos de secundaria, de bachillerato en este caso, una chica que estudia primero de bachillerato y una alumna también universitaria del campus de la UGR. Va a haber profesores también de la UGR, profesorado también de los centros públicos de nuestra ciudad. Vamos a contar también, muy interesante esa voz, con el servicio de inspección. Vendrá también el jefe del servicio de inspección, porque claro, todo esto nos supone a tanto docentes como alumnado un cambio de metodología muy importante. Y esa orientación tendrá que venir de las administraciones y todo lo que sea orientaciones metodológicas viene encabezada por la inspección educativa, así que su voz también va a ser muy interesante. Va a venir también un asesor del INTEF, que son, digamos, los que pilotan esa entrada de las nuevas tecnologías en la pedagogía, que es lo que trabajamos cada día. Y como tú bien dices, la voz de la filosofía, me parece esencial, porque si la inteligencia artificial no la manejamos con la moral y la ética necesaria, pues yo creo que vamos a arrancar mal. Así que mucho cuidado con escuchar la voz de la filosofía en cuanto a la inteligencia artificial. Esta tercera tertulia dialógica se circunscribe bajo el título La IA en educación, oportunidad o amenaza. Precisamente esa cuestión quería preguntarte. ¿Cómo lo ve Tula? ¿Como una oportunidad, como una amenaza? Bueno, mi voz aquí es la menos interesante. Yo voy a encargar y de enriquecerme mucho con todo lo que escuche, pero como docente te voy a responder que ahora mismo no estoy en situación de decir ni oportunidad ni amenaza. Yo me voy a quedar en la inquietud, porque hay una inquietud. Yo sí puedo decir que en los centros educativos, como docentes, tenemos no voy a utilizar la palabra miedo, pero sí esa inquietud de plantearnos si vamos a estar a la altura, de conocer realmente qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros como docentes. Hay experiencias fantásticas en Asia, ¿no? Que ellos siempre nos llevan mucha ventaja, ¿no? En Asia, por ejemplo, la inteligencia artificial está liberando mucho al profesorado de las cargas burocráticas, ¿no? De lo que es el papeleo, ¿no? Para la creación de contenido, programaciones, control de evaluaciones. Y, sin embargo, el profesor se está quedando muy liberado para lo que realmente ellos consideran que es la labor del docente, ¿no? Que es
el contacto directo con el alumnado y el fomentar una serie de valores como la creatividad, el trabajo en equipo. Entonces, visto en esa perspectiva, es fantástico. Está por ver si nosotros vamos a ser capaces de eso o nos vamos a quedar en la amenaza del copia y pega, ¿no? Eso sí es una amenaza. En fomentar quizás esa vaguedad del alumnado, ¿no? En el sentido, lo decimos cariñosamente, de que el alumnado se acostumbre a recurrir a la inteligencia artificial como mecanismo de salir al paso, copia y pega, como indicas, y fomentaría también ese ámbito, digamos, de pereza. Claro, esa responsabilidad recaerá sobre el docente, pero no solo, también sobre las familias, ¿eh? Porque claro, la inteligencia artificial, si realmente lo planteamos como una oportunidad, y yo quiero pensar que es una oportunidad, bueno, pues tiene que tener también, conllevará una autorreflexión muy importante, porque evidentemente no viene a sustituir, no puede sustituir ni a la labor del docente, ni mucho menos la responsabilidad del estudiante, ¿no? Porque ese estudiante luego se tiene que desenvolver en un ámbito laboral y tendrá que demostrar que conoce esas habilidades que le son esenciales para desarrollar ese trabajo, ¿no? Ya llega a ser, pues no sé, desde un despacho de abogado hasta un ámbito sanitario o creador de contenido, es decir, que la inteligencia artificial no puede nunca sustituir su formación. Pero claro, tenemos que hacerles ver que eso tiene que ser así, ¿no? Para quienes acudan esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, en la sala de usos múltiples, va a ser un formato de tertulia abierto y participativo. Sí, la tertulia dialógica nació ya con ese formato y lo vamos a seguir manteniendo. La diferencia es que no hay unos ponentes que nos van a emitir una serie de contenidos, no, sino que, bueno, todos colaboramos en el debate. La palabra va a ser esencial, por eso lo de tertulia dialógica, vamos a dialogar, vamos a reflexionar juntos y es un formato muy libre, donde los turnos de palabra se dan con un orden pero con total libertad, donde las personas pueden verse interpeladas porque sienten la curiosidad de responder en ese momento y por supuesto porque vamos a tener al público, que el público va a participar en la misma medida que los colaboradores que van a estar en ese círculo. Tula Fernández, coordinadora y moderadora de esta tertulia, muchas gracias y que el pensamiento crítico reflexivo se imponga esta tarde al artificial. Bueno, eso seguro, con la compañía que vamos a tener, seguro que ahí la inteligencia humana va a brillar. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Pues recordamos esa tertulia dialógica que va a tener lugar a las 6 de la tarde en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez, donde nos encontramos para abordar esas amenazas o oportunidades que pueda traer y que trae ya también en la actualidad la inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Muchas gracias, Rafa. ¿Tú qué lo ves, como oportunidad o como amenaza? De momento lo veo con incertidumbre y con un poquito de amenaza. Así que con eso te lo digo todo, Tú eres más Susana. pesimista que Esperemos Tula, que por lo todo que se veo, ¿no? Un poquito más pesimista que Tula, sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Rafa. Seguimos en conexión para que nos pidas paso cuando tengas más asuntos interesantes que contarnos. Nosotros ahora vamos a saludar a nuestros contertulios de hoy. Ramón Rodríguez, muy buenos días. Gracias. Y Soraya Pouso, muy buenas. Buenos días. ¿Vosotros veis la inteligencia artificial en la educación como oportunidad o como amenaza? Yo la veo como una herramienta fundamental. Y cuanto antes entremos, mejor. Va a cambiar todo. Optimismo total. Yo absolutamente optimista y de un sobre docente. todo cuando avanzamos tecnológicamente tenemos que intentar asimilarlo en positivo. Ya habrá quien se encargue de hacerlo en negativo. Y como jurista, como lo de Incertidumbre, como dirías antes, ¿no? El compañero. Incertidumbre porque realmente... Todo depende, ¿no? Sí, y todo más que todo depende es lo que yo decía, creo que te lo comentaba alguna que otra vez, es decir, depende también de matices y de cómo se utilice. No podemos digitalizarnos por completo y abandonar realmente técnicas con las que aprendimos, ¿no? Es decir, sí a la tecnología, pero no a todo lo que implique un retroceso en que una máquina haga por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Bueno, acabamos de hablar con la responsable de la unidad de violencia de género, de la unidad de lucha contra la violencia hacia las mujeres de la delegación del Gobierno, Olivia Rosales. Nos ha contado que se ha incrementado el número de casos de violencia de género en Ceuta en un 9% en este año 2025 con respecto al anterior. Hay en estos momentos 260 casos activos. A fecha de 31 de marzo de 2025, 260 casos activos sometidos, por tanto, a seguimiento policial. De esos 260 casos activos, hay 197 mujeres con protección policial.
La mayor parte de los casos activos corresponden a una franja de edad de entre 31 y 45 años, 125 mujeres de esta edad forman parte de estos casos activos de violencia de género. ¿Qué os parecen estas cifras, Ramón? A mí me parece alarmante y indica una cosa clara, que hay que seguir trabajando en la igualdad. Hay una cifra que supongo que tú luego darás, que son los menores y sobre todo la juventud. La juventud es la que más miedo me da, porque son los que pueden o evolucionar hacia adelante o involucionar en una sociedad. Y parece ser que la juventud, estadísticamente, no puedo generalizar, cada vez un poquito más radical, más negacionista de determinadas cosas. Y la igualdad, somos personas y tenemos que tratarnos como personas. Y si tú tienes algún tipo de fortaleza física, intelectual o económica sobre otra persona, deberías ayudarla, no machacarla. ¿Qué te parecen los datos, Soraya? Bueno, pues es alarmante, sobre todo en el momento en el que vemos que hay un avance, ¿no? Es decir, o que las estadísticas se incrementan. Es una lacra social y como tal hay que combatirla. Lo que pasa es que yo soy escéptica y no creo que realmente se pueda erradicar la violencia de género. Es como pretender que se erradique cualquier delito, ¿no? Y al ser un delito, pues desgraciadamente siempre tendremos personas delincuentes. Creo que hay que darle una vuelta a la ley de violencia de género. En absoluto, como admitirían algunos, ¿no? Para erradicarla o llamarla violencia intrafamiliar, ni mucho menos, pero sí hay que darle una vuelta en el sentido de que yo considero o pienso que realmente las políticas feministas realizadas por la legislatura anterior creo que han hecho... Si en algunos aspectos ha sido positivo, en otros sí ha sido negativo, porque realmente no ha encontrado representación incluso en el lenguaje manifestado respecto a, o sea, hacia mujeres, ¿no? Creo que comentaba Ramón, ¿no? La igualdad no debe de ser solamente una ideología. El feminismo es una corriente, es un movimiento y no puede ampararse bajo determinada o bajo una bandera en sí, ¿no? O una ideología concreta. No se puede excluir de esta lucha a los hombres y creo que por eso hay que darle una vuelta, porque esto no es mujeres contra hombres, es un movimiento realmente en el que todos... ¿Cree que se excluye a los hombres de esta lucha? Fíjate simplemente en el anuncio que se hizo hace poco, creo que a mí me llamó la atención, que decía, el futuro es feminista, sí o sí, ¿no? En ese anuncio, creo que era del Ministerio de Igualdad, solo se veía a chicas y a mujeres. A mí me llamó la atención. El futuro es feminista, sí o sí, efectivamente, pero ¿por qué en ese anuncio no había hombres? Es decir, yo creo que se percibe como determinados sectores, no tiene por qué ser, pero lo que pasa es que el lenguaje después también tiene que ser interpretado y analizado. Y si bien no debe de ser así, porque debe de ir más allá, hay personas que no ven ese más allá y entonces sienten realmente que puede haber o un choque o muchísimas mujeres que no se sienten representadas por según qué lenguaje y según qué actitudes y según qué pancartas se lleven. O sea, ¿cree que es que el lenguaje utilizado por la administración pública puede ser parte de que se continúe? No solamente es el lenguaje y son las normas y es la legislación. Es decir, son muchas cosas que van dentro de... Debería ser una corriente y un movimiento del feminismo y no debería ser una ideología propia de unos cuantos. ¿Qué opinas al respecto? Que estamos en una época en la que la guerra cultural lleva activada desde hace una serie de años, entonces pues se confunden muchas políticas de bien común con guerra cultural para cada uno conseguir sus espacios de poder. Y ahí evidentemente pues se transgreden muchas líneas. Las personas que ven el feminismo con el sesgo que ha dicho Soraya, evidentemente esas personas no son feministas, serían hembristas, porque el feminismo es igualdad. Y debe ser igualdad. ¿Por qué está tan denostado un término que significa en sí mismo igualdad? Yo creo que eso forma parte de la guerra cultural y viene por parte de la derecha, pero por la derecha porque está contrapuesta a esta ideología de progreso y de evolución. Pienso yo, y no contestando a tu pregunta, pero contestando a tu primera pregunta. Creo que es significativo que entre 31 y 45 años sea en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque es una franja de edad en la que estas personas, estas mujeres, seguramente tendrán hijos y tendrán familia. Con lo cual esa violencia afecta no solo a la mujer, la están proyectando. Yo no te voy a hablar de la barbaridad de violencia vicaria, pero en cierta medida se está proyectando. Que el varón no ejerza violencia vicaria sobre la mujer
está afectando a esos chiquillos, a esas chiquillas para el día de mañana. Es que hay muchos tipos, perdón, sí. Digo, no, hay muchos tipos, es decir, efectivamente estamos hablando y parece que siempre nos vamos a la violencia física, ¿no? Y hay una violencia muchísimo más civilina, que es la violencia psicológica. Claro. Esa violencia psicológica crea una dependencia que muchas veces es muy difícil romper. La mujer se siente, bueno, pues en una jaula, ¿no? En la que muchas veces sigue repitiendo el mismo rol, porque efectivamente esa dependencia puede tener un componente pues económico, emocional, sexual. Y de esa violencia también hay que hablar mucho, porque esa es lo que decía, es civilina porque no deja un moratón, pero sí deja una lesión, una lesión en salud mental importantísima. Salir de ahí yo creo que es muy complicado y ahí es cuando te das realmente cuenta, ¿no? Supongo, esas mujeres que han estado sometidos a una violencia que quizás, sin dejar huella física, deja una huella emocional complicada si no se trata bien o si no se tiene la suficientemente fuerza como para poder combatirla. Hablabas de las 125 mujeres, de los 125 sí. casos activos de entre 31 y 45 años, y si bajamos la edad y nos vamos a las menores de edad, hay 10 casos activos, 10 menores. Que yo además añadiría, Susana, que los menores en general tienen menos instrumentos o desconocen la información para poder defenderse. Y muchas veces la propia familia también. Si hay 10 casos en menores, yo creo que deben de ser mucho más. Pero lo preocupante no son los 10 casos en menores, sino la progresión, que también va en aumento. Y yo, que soy profesor, que soy docente, o por lo menos lo intento con toda mi buena intención, ves como, o por lo menos yo percibo, aunque esto es una opinión subjetiva, pero percibo como los chavales de género masculino cada día parecen un poquito más machistas, en el sentido que no confían en libertad a sus parejas, tienen que tenerla controlada. Estoy generalizando con los 4 y siendo injusto, pero creo que es un porcentaje muy elevado. Y yo creo que las sociedades, si luego hablamos de tal o tal, la bolsa se adelanta a lo que ocurre y las sociedades deberíamos adelantarnos a lo que ocurre. No tenemos que estar tan pegados al presente, sino en lo que viene detrás. Y si en el presente estamos consiguiendo un avance que luego estamos educando sin querer, porque antes hablaba de educación, para que los que lleguen nuevos lo pongan patas arriba, pues hemos causado un estrago grandísimo, sobre todo las personas que hemos luchado. Y yo lo digo por mi abuelo y mis padres y los de Soraya y los tuyos, que lucharon por una serie de consecución de mejoras en la sociedad, que a lo mejor ahora lo han visto que desaparecen. Además, en una etapa en la que tú eres mayor, tienes más inseguridades, tienes más limitaciones. Tenemos que ver lo que viene detrás y actuar sobre lo que nos va a llegar en un futuro, pero de forma inminente en el presente. Poniendo el caso en el agresor, hay 256 agresores registrados en este año, 45 están internos en el centro penitenciario, datos este último a fecha de 31 de enero del 25, por 27 en la misma fecha del 24, son 18 internos más. Pero hablando de reinserción, comentaba Olivia Rosales que hay el año pasado, datos del 24, un 10% de reincidentes. ¿De reincidentes? Bueno, yo te vuelvo a decir, lo veo preocupante, pero también eso es educación. Los hombres deberíamos entender que las mujeres no son nuestras, son personas que comparten con nosotros un momento y un espacio vital, que nos ayudan, que nos quieren, y nosotros deberíamos responder igual. Y si la pareja se rompe por lo que sea, no deberíamos reaccionar violentamente, sino asumir que es una oportunidad. Es una oportunidad, una situación de crisis que nos tiene que dar oportunidades. Y no quedarnos ni en la posesión, ni en pensar negativamente. O sea, cuando una pareja se rompa, por favor, que los dos, que piensen que tienen oportunidades y que si se han querido, luchen por seguir apoyándose desde lejos, porque si no, llegamos a estas cosas. Bueno, se está trabajando en la concienciación, en la sensibilización y en la educación para tratar de bajar estas cifras y seguir luchando contra esta lacra social. Si os parece, vamos a hablar ahora de otra ruptura, pero completamente diferente, de ruptura política, en este caso la crisis que está viviendo Vox. La diputada Teresa López anunciaba este miércoles a través de un comunicado que abandona la formación, denuncia que la dirección del partido la margina y que la ha arrojado a los leones, dijo literalmente. López abandonó el grupo parlamentario y pasa a ser diputada no adscrita.
La que fuera diputada nacional ha anunciado a través de una carta una vulneración de sus derechos y haber sido apartada de facto dentro de su formación. Así ha comunicado Teresa López su salida de Vox. Abandona tanto el grupo político como la militancia del partido y pasará a ser diputada no adscrita tras haber comunicado a la mesa de la Asamblea su decisión. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta. Entre las causas que han generado su salida, López hace referencia a una suspensión por parte de la formación que no ha respetado los principios de legalidad. Según la política, no se han respetado los trámites, no han definido de manera concreta la infracción, no se ha recogido la tipificación de la sanción y además conlleva una carencia absoluta de motivación. Por otra parte, ha denunciado haber sido marginada y apartada de facto de la actividad de su ya expartido, asegurando que se le ha privado del ejercicio de sus funciones dentro del grupo, de la asistencia a convocatorias y hasta de la aparición en redes sociales. Por último, López ha hecho referencia al cambio en los ideales de un partido que a nivel nacional, denuncia, también ha decidido mirar hacia otro lado. Eso sí, ha insistido en que su compromiso con Ceuta sigue intacto y en que seguirá trabajando ahora con la libertad que se le había arrebatado por los ceutíes que han confiado en ella. Bueno, ese anuncio que realizaba López durante la mañana de este miércoles, a continuación por la tarde, Carlos Verdejo hacía un llamamiento a su todavía grupo político, hacia su todavía grupo parlamentario, para que se reúnan los miembros que aún quedan en la formación del grupo parlamentario Vox y solucione sus graves problemas internos, según sus propias palabras, en esa rueda de prensa que ofreció ante los compañeros de comunicación. Pachi, Ana Belén, Juan Sergio, sabéis que he pedido durante mucho tiempo que se reuniese el grupo. He pedido sentarnos en la misma mesa para solucionar los graves, e insisto, graves problemas internos que se han detectado. Esos graves problemas internos se deberían solucionar de forma interna, por eso no los menciono directamente. Ha mencionado problemas con las cuentas y la falta de comunicación en un partido que no se ha reunido de forma presencial en lo que llevamos de legislatura. Incluso telemáticamente me puedo equivocar, pero diría que casi prácticamente desde el inicio de la legislatura. Todo ello durante un discurso en el que ha defendido a capa y espada la decisión que esta misma mañana anunciaba su compañera Teresa López. Vox no es Juan Sergio Redondo, Vox es Teresa López. Postura muy diferente a la que mantuvo con las personas que en la anterior legislatura decidían abandonar el grupo político y a quienes en numerosas ocasiones tildó de tránsfugas. Esos dos diputados no adscritos a los que usted se refiere, pues recuerdo que una de las primeras cosas que hicieron fue rechazar el PIN parental y otros puntos del programa de Vox. El ex portavoz del grupo Vox no ha fijado un plazo para recibir la respuesta de sus compañeros, ni tampoco ha dado detalles sobre la decisión que tomará, aunque no cierra puertas a seguir los pasos de López y abandonar él también la formación. Bueno, pues crisis interna en el grupo político Vox, también en el grupo parlamentario. En este caso, pues Teresa López abandona el grupo parlamentario y pasa a ser diputada no adscrita. Carlos Verdejo, de momento, se queda. Sí, algo desde mi punto de vista un poco contradictorio, porque en principio, bueno, como diputado no adscrito se quedan los dos, cosas que también hicieron anteriormente. No, Carlos Verdejo sigue como diputado de Vox. Como diputado de Vox, pero sí, pero creo, ayer estuve escuchando la rueda de prensa y comunicó su baja como afiliado. Con lo cual, por eso te digo que es la paradoja, ¿no? Es decir, si comunicas la baja como afiliado del partido Vox y continúas como diputado de Vox, pues entonces, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. A no ser ya después, cada uno ya en sus normas internas y de estatutos y tal, pues cada uno ya es libre de ejercer lo que quiera. A mí realmente escuchándole ayer en su rueda de prensa, más que nada, esto se debe venir porque no me sorprende, porque esto es una corriente que se está dando ya a nivel Vox, tanto nacional como local. Si nos acordamos una entrevista que dio Macarena Olona a Jordi Évole, ¿no?, que es donde ahí ella prácticamente se despide de Vox y apunta que hay dos corrientes. Hay dos corrientes ahora mismo en Vox. Una que era la que llevaba anteriormente pues Espinosa de los Monteros, tanto Macarena Olona y tal, digamos un poco más suave, entre comillas, ¿no?
y que se contrarresta pone ahora mismo a una rama, se supone, un poco más conservadora. No me gusta hablar a mí de ultras y de extremas, ¿no? Sino más conservadora, que parece ser que es la que está imperando ahora mismo en el partido Vox. Si vamos a la rueda de prensa de Carlos Verdejo, él dice que incluso que nadie cuestione sus principios, porque podría incluso Vox estar a su izquierda, es decir, eso es lo que dijo ayer. Con lo cual, yo aquí no traslado en mi análisis no traslado realmente que ese sea el problema interno sea las corrientes más conservadoras o no, sino que aquí hay partido en el sentido de que yo creo que se hizo mucho hincapié en las cuentas del partido, que viene ahora Hacienda tiene que inspeccionar, ¿no? Creo que dijo por marzo o tal, bueno, creo que en abril, y que efectivamente hay pagos de 2.500 euros que no tienen por qué justificarse. Es decir, yo creo que Carlos Verdejo en su rueda de prensa manifiesta o lanza que los problemas internos se deben realmente no a principios, pero sí a prácticas. Y eso tendría que explicarlo. ¿Cuáles son esas prácticas que realmente no está de acuerdo Carlos Verdejo? Porque si los principios ideológicos, él dice que incluso están a la izquierda suya, ¿qué prácticas se están realizando en el partido para que Carlos Verdejo las tenga que abandonar? Esa es la gran cuestión. Y sobre todo, si hay tanta transparencia, y ayer él pedía permiso a Redondo para mostrar los correos y para mostrar las cuentas, el órdago está encima ahora de la mesa de Juan Sergio Redondo, porque se supone que si hay transparencia no tendrá ningún obstáculo en mostrar esas cuentas, en explicar por qué a los ciudadanos, ¿no? Por qué por debajo de 2.500 euros no se exige ninguna justificación, que también me gustaría preguntar si eso es a nivel partido o a nivel asambleario, porque a cualquier ciudadano de pie eso desde luego le chirría, y que ante transparencia no hay más cosa que claridad, con lo cual hay partido. Aquí hay partido, era el lema del Congreso del PSOE del sábado. Sí. Aquí lo interesante es que están poniendo en manifiesto todos la forma de actuar en Vox Ceuta, por lo menos, que es extrapolable a Vox Nacional, porque la forma en la que se va, y he repetido forma, la manera en la que se va Teresa es diferente a la manera en la que no se va Me Quedo Verdejo. Pero los dos inciden en dos cosas. Una, parece que pone la sombra de que haya ciertas prácticas económicas anómalas, digámoslas. Y la otra señora, Teresa, pone la sombra en la que no existe libertad y existe un tipo de coerción. El panorama que entre los dos dibujan de Vox, para mí maravilloso, porque es lo que yo pienso que es la ultraderecha y lo que son estos tipos de partidos, que es la imposición de la ley de un señor heteropatriarcal, macho alfa, que es el que decide. Porque tú acabas de decir Olona, con la que tengo cierta amistad y afinidad. Curiosamente, las mujeres de Vox salen, pero de muy mala manera. Y me llama la atención una cosa que ha dicho Teresa, que cuando se va a poner como ejemplo y alaba a Iván Penosa de los Monteros. Yo aquí ya adelanto que me da la sensación, por temas que conozco, que Olona y Penosa de los Monteros y cierta parte de Ciudadanos pues están preparando algún tipo de asalto a la política. No sé si los elogios de Teresa hacia Iván Penosa de los Monteros tiene cierta intencionalidad y ella sabe algo, o es casualidad. Pero de luego lo que ¿Y los elogios de Verdejo hacia Teresa López? Los elogios de Verdejo, hombre, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo no sé cómo se llevarán a nivel personal, no sé cómo se llaman a nivel político, porque es absolutamente oscurantista esa formación, no lo entiendo, pero es que ahora mismo tienen un enemigo, porque no es un contrincante, un enemigo, tal como se manifiestan, que es el señor Redondo. Están claro que se están enfrentando a él. Verdejo pide permiso a Redondo para presentar no sé qué cosa. ¿Qué es lo que viene detrás de esa petición de permiso? Yo creo que va una cierta amenaza encubierta de, oye, cuidado que yo tengo esto. A lo mejor yo soy muy mal pensado. Un poco utilizado, yo creo, Verdejo en todo este trayecto político, ¿no? Desde la anterior legislatura hasta ahora, ¿no? Es decir, esa portavocía en la que realmente, ¿no? Pues él era, digamos, cañero, ¿no? O más que era un lenguaje de mucha confrontación, donde realmente, lejos de ser oposición constructiva, pues se nos señaló a Ceuta en el mapa de una forma realmente muy indigna en cuanto a política, ¿no? Yo creo que quizás también él se ha dado cuenta de que eso no le beneficia como político y en esta nueva legislatura
pues quizás no tengo realmente, es simplemente un análisis o una intuición. Yo ahora te voy a dar datos apoyando lo que tú dices. Efectivamente, porque al no conocer bien, bueno, porque la política hace extraños compañeros de cama. Compañeros de cama, efectivamente. Y por eso mismo, al no haber realmente pues al ser todavía muy opaco todo, simplemente basó un poco en el análisis, en el intuitivo, ¿no? Es decir, quizás Verdejo no quería ser el político que era anteriormente, dejó la portavocía y ahora pues ha tenido que firmar cosas que quizás no debiera. Es que las firmas a veces llevan por derroteros muy complicados. Yo no sé lo que quería hacer Verdejo o lo que no quería hacer, pero sí sé lo que acaba de hacer Soraya. Y es cierto que quizás estemos viendo esto en temas personales y exista algún protocolo de partido en el sentido de que, como tú has dicho, Verdejo fue terriblemente agresivo contra determinado sector, rozando la islamofobia, sino traspasándola directamente. ¿Y qué pasa en las elecciones? Que Vox baja y el partido de Fátima Jamés sube. O sea, también pragmáticamente eso le ha dado muy pocos resultados. De venir a ser partido que iba a gobernar Ceuta, ya saben que son una fuerza casi residual. Entonces no sé cuánto hay de apartar a Verdejo de temas personales y de los 2.500 euros tal, y cuánto hay también de política de partido. Eso yo lo desconozco, porque vuelvo a decir, lo curioso es que Vox, como partido, no se ha manifestado contra estas acusaciones más o menos encubiertas de miembros que unos pertenecen, otros se han ido. Claro, es que efectivamente ayer decía, bueno, dejaba esos 2.500 euros, pero como si fuese una cuestión residual, porque después, posteriormente, sí dijo, bueno, lo firmado por mí no tiene, en cuanto a montante, no tiene nada que ver con el montante que ha podido firmar Juan Sergio Redondo. Es decir, creo que se avecina problemas en lo que es la economía del partido y a ver la financiación del partido, porque podemos intuir, o no intuir, sino después todo, al fin y al cabo, hay un organismo, ¿no?, que es Hacienda, que determinará, pero todo apunta a las cuentas y a ver de qué manera se financia el partido. Pero además, fíjate que hay partidos que tienen una índole mesiánica, para mí sectaria, porque este señor no se va yéndose diciendo que es que yo represento los valores del partido porque tú estás a mi izquierda. Ha hablado de prácticas, por eso. Claro, sí. Entonces tú dices, Redondo, Pachi y lo demás están a la izquierda de Redondo, pero ellos representan lo que hay más a la derecha en España. Entonces, o nos están mintiendo vos, o dónde está Verdejo. No, yo creo que al fin y al cabo simplemente era un poco metafórico, ¿no? Es decir, como decir, yo no me voy abandonando los principios por los que se constituyó Vox, me voy realmente, entonces por eso dijo a lo mejor lo de a la izquierda, más que nada era pues sí, pero te ha dicho, ahí combina, no habla de principios, dice yo tengo los principios, sí, pero te habla de cosas pragmáticas y suelta los 2.500. No, y claro, de las prácticas, más que pragmáticas, lo que no estoy de acuerdo es con las prácticas, y ahí es donde debiera de informarnos cuáles son esas prácticas, porque igual afectan a los ciudadanos, aunque no sean votantes de Vox. Efectivamente. ¿Y qué os parecen las prácticas del señor Trump? Hoy todas las portadas de los medios de comunicación se refieren a con esa terminología bélica, guerra comercial, después de que Trump anunciara aranceles del 20% para la Unión Europea, del 10% para cualquier importación que entre en Estados Unidos. Agudizó en esa guerra comercial con la imposición de un arancel global, insistimos, del 10% para todos, que se incrementan un 34% China, 20% para los productos de la Unión Europea. ¿Cuál creéis que va a ser el impacto de esta medida para nuestra economía y cómo va a ser nuestra respuesta a estos aranceles? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una comparecencia a mediodía tras la reunión con los ministros de su gobierno. ¿Qué creéis? ¿Cómo veis? Bueno, yo creo que lo de ayer, ¿no? En plan como Eurovisión 10 puntos o Guayamini 10 puntos. Sí, esa escenografía con ese cartel anunciando en el que mostraba patético, sí, según qué país y qué zona, qué impuestos. No, aquí tenemos el cartel, mira eso. No es decir, es como Eurovisión y te doy los puntos. Bueno, un poco patético, pero yo creo que esto, Trump hace la teoría de la hipérbole, de la exageración. Es decir, yo creo que efectivamente esto es un anuncio, pero realmente todavía no hay nada escrito ni nada pactado. Y en ese anuncio, en esa teoría de la hipérbole, que es exagerar, ¿no?, pues le manda el 30% a Tokio, el 34% a China, a Europa el 20%. Es decir, sin embargo, a Canadá y a México, que anteriormente eran, ¿no?, pues todavía no lo ha establecido. Me parece que es el populismo Trump,
que efectivamente va a haber un proteccionismo y ha cambiado el orden mundial en cuanto al comercio, se pasa de un liberalismo a un proteccionismo, pero que tampoco le beneficia a él mucho. Es decir, en el sector de la automovilística es cierto que ahí estaban dando aplausos y vitoreándole, pero tiene que tener en cuenta que las piezas, por ejemplo, que necesita un coche, muchas dependen, ¿no?, de lo que se fabrica en Europa. ¿Qué va a estar aplicando? ¿Un 20% cada vez que llegue una pieza para un Ford o para un Triumph o lo que sea, ¿no? Es decir, después Elon Musk ha anunciado, todavía dicen que no es... Se ha filtrado, se ha filtrado, la prensa, ¿no? que abandona el gobierno porque obviamente una persona efectivamente totalmente poderosa y multimillonaria, al fin y al cabo lo que tiene que cuidar después es su reputación y no tanto ya el dinero. Y viendo cómo a Tesla ya pues le están quemando coches, ya obviamente no tiene, es decir, ese tirón que tenía antes, entre los mismos, digamos, el sector económico está repudiado, con lo cual ha sido el fontanero de Trump, le ha hecho el trabajo sucio y ahora pues es necesaria una retirada porque al fin y al cabo no necesita dinero, pero sí es muy importante su reputación en lo que respecta a lo económico en Estados Unidos, porque incluso yo creo que es Trump el día en el que bajaron las acciones de Tesla ahí en la Casa Blanca con 3 cochazos diciendo a ver cuál me llevo, eso realmente para la América profunda sí. Pero a nivel mundial y a nivel incluso para compañeros que trabajan en el mismo sector es patético. Ramón. Yo creo que hay que analizar a Trump, no hay que analizar las medidas. Trump tiene 78 años, es multimillonario, 4.000 y pico millones de dólares. A él personalmente le interesa crear una recesión, que bajen en bolsa ciertos valores, a cogerlo por 4 perras y ser más multimillonario. Sabe que le queda una legislatura, porque con 82 años que espera llegar a la reelección y está rodeado de gente, como ha dicho muy bien Soraya, Elon Musk y otros, que tienen todo un futuro por delante. Esto no le van a aguantar mucho estas cosas que están haciendo. Yo personalmente, aunque parezca mentira, y más por mi ideología, le agradezco a Trump lo que está haciendo. Se lo agradezco porque ahora va a obligar a determinados sectores, por ejemplo, a la ultraderecha española, a retratarse. Porque lo que yo leo, a quien más puede afectar en España va a ser al sector agropecuario y a la ganadería. Entonces, vamos a ver qué hace la ultraderecha que está aplaudiendo las medidas de Trump. Y lo que me duele... perdona, si quieres... Perdón. Lo que me duele no es lo de los aranceles, lo que me duele es el trato vejatorio e indigno a Europa, continuamente. Nosotros hemos dado nuestra sangre, aunque él haya llegado, para que Estados Unidos sea más poderoso. Y no hemos dejado manipular durante años. Y hemos pasado Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos otra vez con otra guerrita que indirectamente o directamente ha creado Estados Unidos en Ucrania. Pero eso en la historia no la mide desde el punto de vista sentimentalista simbólico, ¿no? Aquí lo que tenemos ahora mismo que ver cómo reacciona Europa. Claro. Si Europa realmente va a reaccionar como... es importante, claro. No, creo que sí, es fundamental. ¿Cómo creéis que se va a reaccionar? Y aquí en España, ¿qué medidas creéis que pueda anunciar hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Pues yo creo que ante todo se debería... Mira, estamos hablando mucho del rearme, ¿no?, y hacer un ejército europeo y tal. Para mí es muchísimo más importante ejercer una política exterior común. Si no hay una política exterior común y una diplomacia común, no vamos listos. Es decir, si ahora Europa, a través de la Comisión, con Ursula von der Leyen, lo que... me sale muy bien el apellido, von der Leyen, ¿no? Sí. Pues se dedica a hablar de Estados miembros y que cada uno funcione o cada uno negocie en función de sus intereses, mal vamos. Creo que debemos de tener una política común, en este caso, para hacer frente a ese proteccionismo y que no negocie cada país por su cuenta. Ella ha dicho que están preparados y efectivamente, ¿cómo podemos contrarrestar a América? Pues con tecnología. Y es importante. Cuando hablamos aquí de rearme y de cómo después debemos de invertir a llegar hasta el 4%, creo que a veces confundimos rearme con traer tanques. Y si realmente después pensamos que puede haber después algo que realmente nos quite el sueño o que estemos ante un nuevo orden tanto económico como mundial como geopolítico, ese rearme debe de ser, efectivamente, es lo que yo digo, más en tecnología, es decir, invertir más en ordenadores, porque la guerra que pudiera haber o que pudiera venir sería más cibernética que una guerra nuclear, porque obviamente una guerra nuclear no lo soporta nadie. Con el botón desaparecemos todo, con la cibernética no. Hay que darle las gracias a Trump. O sea, si Europa ahora no se pone las pilas,
pues llegaremos a donde tenemos que llegar. Ahora continuamos hablando de esto. Disculpadme un segundo porque vamos a hablar ahora de una preocupación, la preocupación de la Asociación TDAH Ceuta después de la baja de la psiquiatra infantojuvenil del Hospital Universitario de Ceuta. Bueno, pues mostraba su preocupación. La presidenta de esta asociación, ayer, como saben, hemos tenido visita de la directora general del INGESA y que ha hablado, se ha referido a preguntas de los compañeros periodistas de este asunto. Vamos a conectar con Rafael Morales, que está con la presidenta de esta asociación, para ver qué grado de satisfacción les dejó la visita de la directora de INGESA. También han participado como asociación de pacientes en ese acto que tuvo lugar conmemorativo por el 15 aniversario del Hospital Universitario de Ceuta, la directora general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Y como decíamos, Isabel Muñoz se refería a esta situación, a este asunto y a esta preocupación. Ha dicho que la atención está garantizada. Vamos a escucharla. Nosotros tenemos una cobertura de 4 psiquiatras, tenemos uno de baja, con lo cual la actividad está garantizada, está cubierta y se va a afrontar con la total normalidad con la que se afronta este tipo de circunstancias en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, tranquilidad, hay 4 psiquiatras y tranquilidad porque la actividad está garantizada y hay cobertura. Psiquiatría infantil la pasan en Ceuta, bueno, todos los psiquiatras, especialmente una de las psiquiatras y otra que está trabajando, hace tanto psiquiatría infantil como del adulto. Entonces, bueno, eso está garantizado, la asistencia, los tratamientos y todo. Hay que tener en cuenta que los periodos de incapacidad temporal nosotros ni conocemos la causa ni la temporalidad que va a tener. La actividad está garantizada. ¿Qué grado de satisfacción le ha dejado ya esta garantía a la Asociación TDAH Ceuta? Rafa, muy buenas de nuevo. Muy buenas, Susana. Pues desde la Asociación TDAH Ceuta desmienten estas declaraciones. Estamos con su presidenta, Olaya Abdelá. Muy buenas. Hola, buenos días. En concreto, hemos escuchado ahora mismo estas declaraciones en el marco de donde estaba la presencia del director territorial de INGESA y también de la directora territorial de INGESA. Pudo estar trasladándole una memoria a la directora territorial de INGESA. Cuéntenos un poco en concreto qué reivindicaciones les pusieron sobre la mesa. Pues ante todo la salud de los niños debe estar encima de la política. TDAH Ceuta recibió una invitación formal para estar presente en este acto y una vez más ante los medios de comunicación el director territorial de Ceuta, Jesús Lopera, y la directora general del INGESA han vuelto a prometer y prometer diciendo que los niños en Ceuta están siendo atendidos en psiquiatría y eso es falso. Porque según los datos que tienen desde vuestro colectivo, las citas se están cancelando ¿desde cuándo? Pues desde el 23 de marzo nuestras familias están recibiendo cancelaciones sin una reprogramación. ¿Desde cuándo se van a reanudar? Cuando son familias que llevan incluso hasta un año esperando una revisión. Otros esperando un ajuste de la medicación. Estamos terminando el segundo trimestre escolar y esto nos afecta a todos los ámbitos. Escuchábamos decir, lo acabamos también de oír nuevamente, a la directora territorial de INGESA que la cobertura de los 4 psiquiatras, teniendo en cuenta que hay una persona de baja, que se está dando, que está garantizada. También a Jesús Lopera, en este sentido, desde vuestro colectivo, desmentís esta información. Pues eso es falso. Efectivamente, en los medios ellos declararon de que hay 4 psiquiatras, donde no los niego, pero están atendiendo, son especialistas en atender adultos. La única psiquiatra infantojuvenil en Ceuta es Isabel Valrivera. Está de baja, está en su derecho a tener sus vacaciones y estar de baja como cualquier persona, pero lo que es injusto es que no tengamos una sustitución para atender a todos los menores con cualquier patología mental. Porque ¿a cuántos niños y adolescentes afecta estas cancelaciones de citas? ¿Cuánto tenéis contabilizado? Bueno, solo en nuestra asociación somos 68 niños y niñas y adolescentes que a medida que vayan llegando el día de la cita seguirán llamando porque
en el día de hoy también han recibido cancelaciones, así que yo desde aquí le digo tanto al director territorial de Ceuta como a la directora general, pero de la directora general lo que le han trasladado desde Ceuta. Nosotros tuvimos la suerte de presentarle una memoria con un escrito y con todas las denuncias que llevamos haciendo desde el 2018, tanto promesas como denuncias nuestras de que nuestros hijos no están siendo atendidos. Hemos estado incluso 4 meses sin psiquiatra cuando estuvo el doctor Alfonso Poza y tememos que esto vuelva a pasar. Porque en cuanto al seguimiento que deben recibir las personas con TDAH, estos niños y niñas y adolescentes, ¿ese seguimiento es cada 4 meses, es la tónica habitual? Sí, nuestros hijos deben de tener un tratamiento multidisciplinar, que es la USMI, la Unidad Mental de Salud Infanto-Juvenil, compuesta por un psiquiatra, un psicólogo y un enfermero durante un tiempo de 3-4 meses. Yo soy madre y uno de mis hijos lo tratan cada 4 meses en la unidad mental de Algeciras, pasando el estrecho. Y estos niños tienen el mismo derecho que cualquier niño español del país. Olaya, ¿os vais a movilizar, a seguir concretando citas con diferentes colectivos de Ceuta? ¿Cómo van a seguir siendo esos trabajos? Pues mire, nosotros no nos vamos a quedar callados. Vamos a convocar a todas las asociaciones de Ceuta y después de la península, porque tenemos plataformas donde estamos incluidos, y si tenemos que volver a salir a la calle saldremos, y si tenemos que trasladarnos a Madrid ante la ministra de Sanidad, ahí estaremos. En la inauguración ayer del acto me faltó escuchar a la delegada del Gobierno nombrar a la salud mental. La salud mental es un derecho, pero especialmente en los niños, porque son el futuro. Y nosotros no vamos a parar en lucha por ello. Entendemos que cuando habla de colectivos en Ceuta, colectivos relacionados con el ámbito social de personas con algún tipo de discapacidad, con los que vais a tratar, y posteriormente se ampliaría el espectro a Madrid, a nivel nacional, ¿no? Exacto. Nosotros como representantes de personas con discapacidad, de niños menores con discapacidad, pues las que se unirían pues sería la Asociación de Autismo, Asociación de Down y todas las asociaciones, como hoy ahí detrás que está la Asociación ADEN, que están ayudándonos en la recogida de firmas, porque llevamos desde el 2018 con la recogida de firmas y no vamos a parar. Se están uniendo más comercios aquí en el centro de la ciudad y fuera del centro en esta recogida, porque vamos a seguir. Hemos dado de plazo hasta final de mayo, pero por lo visto la unidad mental no existe, es otra promesa. Todo lo que ha salido en prensa es falso, es mentira. La unidad mental no existe, no hay plan. No hay plan y nuestros hijos están sin atender. Lo más grave es ahora. Y si tenemos que escribir al defensor del menor o como dije anteriormente, trasladarnos a Madrid, vamos a hacerlo. Y a raíz de esas cancelaciones que se están produciendo desde el 23 de marzo, ¿qué información tiene? Que al respecto, ¿no se les ha aportado algún dato de cuándo se podrían dar las nuevas citas? Pues ninguna, se están cancelando sin una reprogramación siguiente. No sabemos nada. Las familias que podemos permitirnos trasladarnos fuera de la ciudad, buscar un privado, vamos a hacerlo, pero las asociaciones estamos luchando para dar oportunidad a todos los niños y menores y adolescentes con condiciones, ya puede ser el TDAH o el TEA, que ayer fue el Día Mundial del Autismo. Estamos para todos, las familias que tengan hijos con estas condiciones, y hay que ayudarlas y no vamos a parar. Olaya Abdelaz, presidenta de TDAH Ceuta, muchas gracias por atender a la pública. Muchas gracias a vosotros en hacer visible la situación actual de Ceuta. Muchas gracias. Esperamos que haya pronta solución. Muchas gracias. Gracias, Susana, también. Gracias. Pues Susana, nos quedamos con esta reivindicación de Olaya Abdelaz, presidenta de TDAH Ceuta. Recordamos que, como nos indicaba, los niños y adolescentes con TDAH necesitan pues cada 4 meses ese seguimiento psiquiátrico, y en este caso están desde el día 23 de marzo cancelándose las citas psiquiátricas en Ceuta. Pues muchísimas gracias, Rafa, muchísimas gracias también a Olaya Abdelaz por atendernos, y esperemos que se vuelvan y que se reprogramen cuanto antes estas citas que se están cancelando. 11:28. Ramón Rodríguez, muchísimas gracias. A vosotras. ¿Quieres opinar algo por más supuesto, para despedirte? Sí, muy breve, sí. que ya no vamos. Y mirando a la cámara, que la credibilidad que me confiere Olaya está a años luz de la que me confieren cualquiera de los otros que han hablado representando a las instituciones. Y desde aquí le digo que me tiene a mí y al partido que represento para lo que necesite.
para lo que necesite. Soraya, bueno, pues mi admiración ante todo, ¿no? Porque luchas así merecen la pena. Máxime cuando se trata de niños y sobre todo lo que es la psiquiatría, en este caso infantil, ¿no? La infancia es el patio de recreo donde jugamos todos y después cada adulto después se mira en esa infancia, con lo cual es importantísima que la mente esté sana ahí, para que después en el crecimiento y desarrollo personal el adulto cuando se mire vea se refleje y realmente se construya una sociedad mejor. La infancia es importantísima y la salud mental también. Así que por eso toda mi admiración y ojalá se resuelvan sus problemas, porque será en beneficio de todos. Pues muchísimas gracias, yo también espero que se resuelva esta situación cuanto antes. Muchas gracias, Soraya, muchas gracias, Ramón. Os voy a ofrecer un plan o un sitio que visitar este fin de semana, esperemos que el tiempo nos acompañe, para que disfrutéis, si os gusta la naturaleza. El parque de Santa Catalina estará terminado en un mes y medio aproximadamente, eso por tanto nos sitúa en el mes de mayo y habrá buen tiempo. Luego quedará dotarlo del alumbrado y del mobiliario urbano. Traxa es la empresa pública que ejecuta esta primera fase del proyecto, que termina con la siembra, y nuestros compañeros de los servicios informativos visitaron este espacio con los técnicos de Procesa que vigilan la obra. Tratamos de integrarlo lo máximo posible en el entorno del Monte Acho. Porque Santa Catalina ni es ni se pretende que sea un jardín. Lo que aquí tendremos es un parque forestal. Un parque forestal es un sitio donde vamos a tener plantas, vamos a reforestar una zona que era un antiguo vertedero y que, por estar muy expuestos fundamentalmente a los vientos y a la salinidad, muy próximo al mar, se nos había quedado prácticamente desértico. Las obras comenzaron en junio de 2023. Desde entonces, el trabajo se ha centrado en dotar a este espacio de unos 60.000 metros cuadrados de las condiciones y de la infraestructura necesarias para sostener este parque forestal, en el que habrá una cuarentena de especies vegetales que tendrán que soportar unas condiciones de viento y salinidad muy, pero que muy acusadas. El criterio estético en un sentido estricto no está contemplado. Aquí lo que se trata es de meter especies autóctonas o por lo menos resistentes a la climatología que van a sufrir. No por ello deslucen el paisaje al que dan vida la lobularia marítima de flor blanca, el raigrás, los palmitos, la estopa, el limonium, el romero y la lavanda o el asteriscus, que han empezado a crecer en este parque forestal para vestirlo y a la vez protegerlo. Bueno, pues ya lo saben, en mes y medio aproximadamente estará listo, completamente listo, el parque de Santa Catalina. Nos vamos a volar ahora, vamos a hablar de seguridad aérea y de las medidas que va a poner en marcha, las medidas de seguridad que se van a llevar a cabo desde el Cuerpo Nacional de Policía para esta Semana Santa. Y lo hacemos con Ignacio Sánchez, que es piloto de dron del Cuerpo Nacional de Policía y experto en este ámbito. Muy buenos días. Buenos días. Y saludamos también a Carmen María Martín, oficial de la Policía Nacional, responsable de esta unidad. Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos preparando medidas de seguridad de cara a la Semana Santa, ¿no? Sí. Bueno, la unidad aérea es una unidad reciente de la policía y está en crecimiento. Pertenece a la OCOT, al jefe regional de operaciones, esta unidad, y los coordinadores son un inspector y Carlos Maroto y yo. Y tenemos a 4 policías que son los que operan esta unidad. La unidad ahora en Semana Santa, bueno, pues tiene una gran importancia porque trabaja desde el aire para controlar toda la afluencia de personas y todos los eventos que se van a desarrollar durante la Semana Santa en la ciudad de Ceuta. ¿Y cómo se controla eso? Bueno, Ignacio. pues en primer lugar tenemos un radar en el que nos va a indicar cualquier tipo de aeronave no tripulada que no esté autorizada. Entonces lo que haríamos es inhibirla y neutralizarla. Nosotros lo que hacemos en Semana Santa también es estar con el contraUAS, que es una escopeta que tenemos que neutraliza esos drones, digamos, enemigos que pudieran afectar a la seguridad de las personas. Ajá. ¿Y eso lo hacéis 4 personas con un dron? Bueno, con el dron lo que vamos a hacer es dar cobertura aérea para que no haya ningún tipo de incidente en cualquier paso de Semana Santa. Sí, ¿y cómo va a ser ese dispositivo? Por ejemplo, este próximo sábado,
que por cierto lo pueden seguir en directo aquí en la televisión pública, es el tradicional traslado del Cristo del Medinaceli. En ese caso, ¿cómo se organiza un dispositivo para bueno, pues dar seguridad y garantía de seguridad en un evento multitudinario y masivo como ese? Vale, pues en este caso lo que vamos a hacer es seguir el paso en ciertos puntos que, digamos, para nosotros son los puntos más críticos de ese paso, y sobrevolaremos toda esa zona para que todas las personas que forman parte del mismo se sientan seguras y no puedan tener ningún tipo de incidente en el mismo. ¿Y cómo se diseña el plan para toda la Semana Santa, Carmen? Bueno, nosotros trabajamos con otras entidades que solicitan, como en este caso Teleceuta, dar cobertura a la Semana Santa. Entonces, eso se hace a través de una solicitud que se solicita a Policía Nacional, al Ministerio del Interior, y nosotros damos traslado también a esa. Ceuta es una ciudad muy particular porque casi todo es territorio militar, entonces es una ciudad en la que está muy controlada la seguridad aérea. Y se realizan estos dispositivos pues con mucha prevención y coordinación de muchas personas y todos los policías que van a trabajar dando cobertura a la Semana Santa, y con, en este caso, empresas exteriores como Teleceuta que van a aportar dar publicidad a la Semana Santa. Porque durante la Semana Santa se va a limitar la operatividad en el espacio aéreo, solamente se va a permitir a élite por razones de interés social, de interés de la ciudadanía, y el dron de Radio Televisión Ceuta para poder ofrecer las imágenes aéreas de las procesiones de la Semana Santa. Exacto, esas son las únicas aeronaves que podrán sobrevolar el espacio aéreo de Ceuta. Como usted bien ha dicho, el transporte de pasajeros, en este caso de helicóptero, la aeronave no tripulada de Teleceuta y la aeronave no tripulada del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Y cuáles son los principales riesgos que se pueden presentar durante la Semana Mayor, durante la Semana Santa? Bueno, pues el principal riesgo puede ser el meteorológico, ¿no? Que tengamos lluvia, fuertes vientos. En ese caso, pues dificulta nuestro trabajo. Y luego, a nivel de personas, bueno, pues que haya muchas aglomeraciones, que haya incidentes. Lo que pasa que desde el aire pues todo se puede percibir más rápidamente y se puede dar una respuesta rápida a todo lo que suceda. Y como piloto, ¿cuáles son las principales dificultades que se van a afrontar? Ahora hablamos de otras operaciones en las que trabaja la Unidad Aérea de la Policía Nacional, pero si nos centramos en Semana Santa en sí, ¿cuáles son las principales dificultades que se encuentra el piloto del dron? Como bien dijo mi oficial, las primeras son las meteorológicas, y luego ya a nivel táctico, pues es tener mucho cuidado, sobre todo porque vamos a estar siempre cerca de aglomeración de personas, de edificios, y entonces realizar esos sobrevuelos con el mayor cuidado. No es Semana Santa, y la vigilancia, la protección, la garantía de seguridad en actos y eventos masivos como las procesiones de Semana Santa, las operaciones en las que interviene esta unidad, ¿en qué más situaciones y operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado interviene la unidad aérea? Bueno, todo lo que sea una prevención para la ciudadanía, la seguridad pública y el orden público, nosotros estamos ahí actuando. Desde los eventos deportivos, que Ceuta es una ciudad en que hay muchísimos eventos, nosotros damos una cobertura desde el aire, pero así también cuando se producen catástrofes como puede ser el incendio que hubo en la zona de García Aldave, pues allí también estuvimos tomando imágenes, y en todo lo que se nos llame podemos dar cobertura. Por ejemplo, ¿qué aporta el dron a la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, y operaciones contra el narcotráfico? Bueno, siempre vamos a intentar dar la mayor cobertura aérea posible.
Recientemente hubo operaciones de la UDICO, por ejemplo, aquí estamos viendo una. ¿Estas imágenes son hechas por esta unidad, por ejemplo, que son imágenes aéreas? Sí, sobre todo aquí lo que vamos a hacer es dar cobertura y seguridad a los compañeros que están haciendo la entrada y registro de esa ubicación, de ese domicilio. En este caso concreto, ¿cómo ha sido la intervención de la Unidad Aérea de la Policía Nacional en colaboración con la UDICO, que es quien lleva a cabo esta operación? Bueno, hay unas investigaciones previas y más tarde, pues bueno, aquí lo que se está viendo ya es la finalización de la misma, en la cual nosotros, como se puede ver desde el aire, lo que vamos a dar es protección a nuestros compañeros y, sobre todo, evitar cualquier vía de escape, que en el caso en el que la hubiera, pues la aeronave va a seguir a esa persona. Que en este caso la hubo. En este caso la hubo, La sí. hubo, un poquito más adelante vemos unas imágenes de uno de los detenidos que saltaba el muro y trataba de huir a la carrera. Posteriormente fue retenido, pero en las imágenes aéreas se veían. Ahí vemos en la imagen en la que trataba de huir uno de los arrestados posteriormente. Sí, pues como bien dice, además ese día pilotaba yo, y lo que vamos a ver, como se indica, es estar pendiente de esa persona que se escapa y en todo momento ir comunicándonos con los compañeros para su pertinente detención. Y le preguntaba al compañero Ignacio Sánchez que qué puede aportar esta tecnología en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo. Las redes de narcotraficantes en muchos casos también se llega a utilizar el dron para pasar droga. ¿Qué aporta en este caso para la Policía Nacional la tecnología del dron? Bueno, nosotros tenemos el Contra-UAS, que lo que hace es identificar a estas aeronaves que utilizan los traficantes. Entonces a nosotros nos da pues una seguridad de aportar en esos momentos las herramientas necesarias para evitar que estas personas pues utilicen también sus drones para traficar con tráfico de drogas. Entonces es un elemento esencial y muy importante, porque con una simple nave pues no hace falta desplegar a otros dispositivos y a otros funcionarios, pues se puede identificar y se puede contrarrestar estas operaciones que hacen. ¿Alguna operación que nos pueda destacar sobre todas las que lleva haciendo, o algunas, esta unidad en el tiempo que lleva operando en Ceuta? Pues sin más, por ejemplo, la más reciente, la semana pasada, donde nuestros compañeros sufrieron apedreamientos continuos por la zona del Príncipe, tanto nuestros compañeros como el autobús urbano. Entonces lo que se le indicó a esta unidad es ir a dar cobertura aérea a esos compañeros, tras lo cual los días que estuvimos haciendo sobrevuelos fue curioso, pero no tuvimos ningún tipo de incidente. O sea que es también una medida coercitiva. Sí, bueno, por suerte o por desgracia sí, porque las veces que realizamos esos sobrevuelos en apoyo a los compañeros, los incidentes, es decir, los apedreamientos, tanto a nuestros compañeros como al autobús urbano o a cualquier vehículo que pasara por allí, fue cero. Acaba de llegar de un curso a nivel nacional. ¿Cómo va a ir avanzando el tema del dron? Pues va a ir avanzando porque en este caso el Cuerpo Nacional de Policía nos actualiza, tenemos una formación continua y nos va especializando cada vez más. Este curso pues fue en Guadalajara, en la Academia del Geo, donde se realizaron ciertas prácticas un poco más especializadas en nuestra labor. Por ejemplo, pónganos un ejemplo. Pues por ejemplo en el tema de cualquier tipo de secuestro de personas, cómo colaboraríamos con este grupo, y bueno, un poco en general en esos aspectos. ¿Cómo está dotado de recursos humanos y materiales la unidad? Bueno, Ceuta, la verdad que a nivel nacional tenemos una unidad que es grande comparada con otras ciudades, también por la idiosincrasia de esta ciudad, y cada vez vamos teniendo más materiales. Es una unidad que la Policía Nacional está apostando cada vez más y nos está dotando de más materiales. Ahora hemos hecho un nuevo pedido con diverso material que esperemos que nos llegue pronto, y es una unidad que va creciendo poquito a poco, pero muy bien. ¿Qué materiales van a llegar y para qué
¿Cuál va a ser su destino, su uso? ¿Para qué van a servir? Bueno, pues todos para el control aéreo, la modernización de los drones, nos van a llegar unos drones, unos modelos diferentes, cada vez más actualizados. Estos drones cada vez pues son más pequeños, pesan menos, para nuestro manejo pues mucho más fácil y sencillo. Y otra serie de materiales que se utilizarán en los diferentes grupos. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, pues como bien dijo, tenemos el mejor dron que tenemos ahora mismo en el mercado. Es un dron capaz de soportar fuertes vientos, con lo cual nos da una capacidad magnífica pues, para el tema de rescate de personas, a la hora de colaboración en cualquier tipo de incendio, a la hora de cualquier incidente público como el que le comenté en cualquier parte de la ciudad. ¿Qué altura alcanzan estos drones? Bueno, la normativa nos dice que no podemos sobrevolar más de 120 metros de altura. Sí es cierto que estas aeronaves pueden alcanzar muchísima más altura, pero tenemos siempre que intentar cumplir la normativa, cumplir ¿no? la normativa. Los encargados de hacerla cumplir son los primeros que deben cumplir la normativa. Exacto. ¿Y qué distancia a qué distancia puede estar el piloto del dron? Pues en este caso muchas veces también depende de la climatología, de la zona, pero si la cobertura es buena, podemos llegar a tener una cobertura entre 5, 7 y 8 kilómetros de distancia. Y ¿colabora también la Unidad Aérea de la Policía Nacional con otras unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como por ejemplo Guardia Civil o Policía Local en operaciones conjuntas, Carmen María? Bueno, pues aquí si nos solicitan nuestra ayuda, evidentemente vamos a colaborar con ellos. Policía Local para sus eventos muchas veces nos llama. Y lo que sí colaboramos también es en la península, en otros dispositivos que se realiza. Próximamente se va a realizar la Copa del Rey en Sevilla, donde van a ir los compañeros. Y en junio-julio se realiza también la Cumbre de la ONU en Sevilla y también irán los compañeros a colaborar con las otras unidades de España. ¿Y aquí en Ceuta vino alguna macrooperación reciente en la que ha colaborado la Policía Nacional con la Guardia Civil? Pues reciente no, pero sí es cierto que la última operación en la que se colaboró fue con el tema de los narcodrones. Cuando tuvimos la desgracia del COVID-19 con la pandemia, el único medio de transporte que tenían para realizar el tráfico de estupefacientes era vía aérea con estas aeronaves, y sí tuvimos que colaborar con ellos e intentar de la manera más eficaz de acabar con este tráfico aéreo. ¿Y cómo ha sido eso, esa actuación? Bueno, pues al final era un poquito desde la zona del Príncipe hasta la zona de Marruecos, la ida y la venida de estas aeronaves, intentar neutralizarlas, detectarlas y derribarlas. Pues Ignacio Sánchez y Carmen María Martín, muchísimas gracias por contarnos un poco las medidas que se van a implementar desde la Policía Nacional para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante la Semana Santa y también esas limitaciones que se van a poner en el cielo, o sea, en el sistema aéreo de la ciudad debido a estas festividades. Esperemos que vaya todo muy bien. Esperemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hablaban de que los drones y esta unidad aérea pues también protege, garantiza la seguridad de los asistentes a un partido de fútbol. No sé si va a ser el caso este domingo en el Alfonso Murude. Se espera un lleno, o se desea un lleno, para defender el liderato, y por eso Rafael Morales, la Asociación Deportiva Ceuta, ha lanzado una superoferta para los abonados al club. Se van a entregar 2 entradas prácticamente gratis a cada uno de ellos para que lleve a 2 invitados a la zona de gol. Así es, Susana, y es que hay que ir el domingo a animar al Ceuta a darle más moral que el Alcoyano, porque tenemos que sacar pecho este domingo y seguir manteniendo el liderato. Estamos con la dependiente Hanad Hamed. Lo he intentado decir. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Se pretende llenar el Muruve el domingo. Eso se pretende y bueno, desde luego lo damos por hecho porque al final la afición siempre está con el equipo y
Estamos en un momento, además, que es bastante importante para el club y para la afición también. Y bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión de que llegue ya este domingo el partido a las 12 contra el Alcoyano. Vamos a resumir muy rápidamente para aquellos que nos estén viendo que los abonados pueden adquirir prácticamente esas entradas gratuitas. Sí, correcto. Los abonados tienen, cada abonado, opción a adquirir 2 entradas gratuitas como máximo. Pues adquirir solamente una y pasados 2 o 3 días si es necesario otra porque se la quiere regalar a alguien o porque se une a algún amigo, familiar a acompañarte al partido, puedes adquirir la segunda. Solo son gastos de gestión, que creo que son como 0,93 o 0,97, o sea que la entrada es gratuita y bueno, esperamos que haya muchas solicitudes de esas 2 entradas gratuitas para este domingo. Pues Hanan, muchas gracias. Recordamos que las reservas se pueden hacer ya en compralaentrada.com de forma online. Sí, correcto. Solo se pueden adquirir las entradas de forma online, ¿vale? Las 2 entradas gratuitas de forma online y luego en taquilla, 1 hora antes del partido, el domingo, puedes adquirir entradas para entrar al campo. Gol, 15 euros, preferencia 20 euros, tribuna no hay entradas, están agotadas, puesto que al final son todo entradas para los abonados. Entonces solo se pueden adquirir de Gol y de preferente. Pues Hanan Hamed, muchas gracias por darnos los datos y que se llene el domingo. Gracias. A vosotros, gracias. Pues ahí queda esos gastos de gestión, 0,96 céntimos, lo que va a sufragar los abonados del Ceuta, hasta un máximo de 2 entradas que pueden adquirir de forma online para apoyar a la agrupación deportiva Ceuta a mantener ese liderato contra el Alcoyano, darle esa moral este domingo a las 12 en el Alfonso Murube. La moral del Alcoyano para el Ceuta, ¿eh? Rafa, yo creo en el ascenso directo si se mantiene esa primera posición al final de la temporada, quedan 8 partidos, el Ceuta ascendería a segunda de forma directa. ¿Creen ustedes en el ascenso directo del Ceuta? Esas son las respuestas que nos han dejado en la calle. Ceuta está estupendamente bien y esperemos que suba a segunda para verlo, para disfrutar, que no hemos disfrutado hace años. A ver, pero que los otros también juegan. El Ceuta lleva una buena rachilla este año. A ver si la Virgen del Carmen le ayuda y lo ganamos. Tiene que hacerlo, sí o sí. Seguro, confío. Yo espero que sí. Lo veo bien, en buena dinámica, la verdad. Me está gustando. A tope y a ganar, 100%. Confío. Hombre, vamos. Sí, va a ganar. Sin duda, va a ganarle. Y en la última jornada contra el Ibiza también, aunque no está en casa. Vamos a ganar. Claro que puede, tienen un equipazo. Yo creo que subimos a segunda. A segunda subimos. Si Dios quiere, subimos a segunda. Tenemos muchas posibilidades. Tenemos un buen equipo, un buen entrenador, así que si la suerte nos ayuda, yo creo que estaremos segunda el año que viene. Y yo confío en que lo hará. No sé hasta qué punto hay posibilidades o capacidades de hacerlo. Ahora, la confianza en Ceuta la tengo. Hombre, yo creo que sí, ya puesto por la ciudad, por el equipo de la ciudad, claro que sí. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Estamos líderes ahora mismo, ¿no? Hombre, yo creo que los 9 partidos, creo que quedan 9. 8. Bueno, por 8 partidos yo creo que el Murcia es el que está segundo y... Vamos, yo creo que sí. Yo no es que crea, es que quiero que ascenda. Pues eso somos caballas. Sí, está preparado, confiamos toda la ciudad en ello. Vamos a ascender. Sí, evidentemente. Sí, seguro. Bueno, pues sí, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, parece que hay optimismo en el ascenso directo del Ceuta. En la encuesta digital, un rotundo sí lo da un 75%. Es muy complicado, un 5%, muy poquitos con pesimismo, y un 20% tiene esperanzas, pero nunca se sabe. Quedan 8 partidos. Esperemos que al final de la temporada continúe en esa primera posición y por tanto ascienda de forma directa a la Liga Hypermotion a la segunda división. Para terminar esta conexión con la actualidad local, volvemos al juzgado de lo penal número 2. Ahí, como les comentábamos, volvía a sentarse en esta jornada el doctor y exconsejero de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Javier Guerrero. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Cómo ha ido la sesión? ¿Ha terminado? ¿Continúa?
¿Qué tal, Susana? Pues en estos momentos se estaba terminando de declarar el acusado Javier Guerrero en este juicio, como bien dices, en el juzgado de lo penal número 2. Está acusado, como sabemos, de injurias y calumnias contra el director del Centro de Realojo Temporal de la Esperanza en unas declaraciones que tuvieron lugar el 30 de septiembre de 2022. Hay que decir que todo va con mucho retraso porque las cuestiones previas, es decir, el proceso, la fase en la que se decide si las pruebas se admiten o si las pruebas documentales o las pruebas gráficas se admiten o si se desechan, se ha prolongado por más de una hora. Luego han procedido a ver el visionado de esa comparecencia de Javier Guerrero ante los medios de comunicación en la fachada de la Comisaría de Policía Nacional de Colón. Ese 30 de septiembre de 2022, las partes han procedido a ese visionado y la declaración de Javier Guerrero pues ha comenzado pasadas las 11:30 de la mañana, aproximadamente 12 menos 25. Un Javier Guerrero que se ha negado a responder a las preguntas tanto de la Fiscalía como de la acusación particular. No obstante, tanto Fiscalía como acusación particular han dejado patente las preguntas in voce, han dejado patente las preguntas que le iban a hacer, se la han hecho y él no ha abierto la boca, no ha respondido. Sin embargo, sí se ha puesto a responder a su abogada, Cecilia Pérez. Te comento brevemente, Susana, algunas de las cosas que ha dicho. Bueno, se ha confirmado que había una campaña, según él, de acoso y derribo contra su persona, una campaña de acoso y derribo que, según ha dicho, era del Partido Popular, porque ha explicado que él había dejado esa formación política para fundar un nuevo partido para presentarte a los comicios autonómicos. También ha dicho que cuando él hablaba de lo que ocurría dentro de los centros de menores era gracias o a través de testimonios que le hacían los propios menores o personal del centro. También se ha referido al conflicto que mantuvo, o la discusión con uno de los periodistas que le repreguntaban en esa comparecencia del 30 de septiembre, una discusión que emanaba sobre la prohibición que le habían hecho a Javier Guerrero para acceder a los centros de menores. Él ha considerado esa prohibición lógica porque, según ha dicho, él ya no colaboraba con esos centros de menores. Según ha dicho, no había nada más en esa prohibición. Y también ha dicho que descubrió, según ha dicho, a través de esas declaraciones de menores y personal, que descubrió que tenían muchas necesidades. Y, por último, Susana, se ha reafirmado en la extorsión que, a su juicio, sufrían estos menores cuando personal del centro los veían junto a su persona. Dice que, por ejemplo, si los veían junto a él en el hospital, posteriormente había unas supuestas represalias contra estos menores, como, por ejemplo, quitarles el móvil. Así que, Susana, ya lo ves, esto es todo desde aquí, desde el juzgado de lo penal número 2 en el Ceuta Center. Susana. Pues muchas gracias, Raúl, por esta cobertura durante toda la conexión que llega hasta aquí. Mañana volvemos a la misma hora y al mismo sitio, a las 10. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.